Hace 8 años, 5 héroes derrotaron a un dragón negro enloquecido y salvaron al mundo. Uno de ellos era el príncipe heredero del imperio, el maestro espadachín Kirk. El segundo es el hijo del duque, el mago blanco Axel, santo del templo central, esposo de la luz Wild. El cuarto, el genio principal de la Academia Imperial, el invocador de espíritus Servian. Y finalmente, la gran maga de la desesperación, Gracelyn. ¿Pero por qué le pusieron un título tan lúgubre?, se quejó la niña, y se sentó en el suelo con un suspiro. Esa niña era la antigua gran maga de la desesperación, Gracelyn, y la actual hija menor del duque Elfinaid, Alicia, un niño que recientemente recordó su vida pasada gracias a un mensaje del cielo. El periodo de prueba de la reencarnación estaba llegando a su fin, y según la suscripción, termina el día de su 7º cumpleaños. ¿Qué?, pensó Alesia al despertar, pero de repente un dolor punzante en la cabeza la invadió, un dolor que venía acompañado de recuerdos. La alumna le entregó a la profesora un regalo del señor Servian. Servian envió un regalo. Ella preguntó qué era. Le dijeron que era un documento antiguo, pero desconocía los detalles. Gracelyn preguntó quién en su sano juicio daría algo así. Dijo que cuando ella se aburría, podía descifrarlo, y que parecía una especie de contrato. Gracelyn soltó una risita de inmediato, se interesó y preguntó si tenía curiosidad por saber qué pasaría si firmaba. Fue entonces cuando la hechicera firmó este contrato, pensó que no había pasado nada, y simplemente lo tiró. Eso significa que el contrato se firmó en su vida pasada, y ni siquiera la dejan cancelarlo. La moneda que hay que renovar para el contrato es una especie de monedas celestiales, pensó. ¿Acaso no es magia o una ilusión, una alucinación? Bien, pase lo que pase, ella, que derrotó al dragón en su vida pasada, no permitirá que una ventana la manipule. Ya estoy harta de recibir estas notificaciones, y ella dijo que no compraría ni la imagen del santo ni la suscripción. Pero entonces la ventana del sistema le advirtió que si no pagaba la cuota de suscripción, moriría inmediatamente. «¿Si no paga, morirá?», preguntó Gracelyn horrorizada. «¿Qué clase de reencarnación es esta?». «Bueno, tenemos que averiguar qué sucede». Ella estaba absorta en su investigación sobre magia negra con su alumna. Entonces, sin querer, percibió la energía del dragón loco y encontró el lugar de la batalla decisiva. En ese momento, mientras reflexionaba sobre la energía del dragón, se vio abrumada por una fuerza poderosa desconocida. Ese fue su último recuerdo como Gracelyn. Es decir, ella, de su vida pasada, Gracelyn, murió y después renació en el cuerpo actual de Alesia. Pero esta reencarnación tiene un precio, y si no lo paga, morirá de hecho. Solo le quedan 3 meses, una vida cruel. ¿Qué sentido tiene la reencarnación si la gente la trata así? Le dijeron a la niña que limpiara todo con una simple escoba. ¡Qué perezosa!, pensó ella. Solo hace falta usar magia. De repente, Noah, el nieto del duque Elfinad, se acercó a ella y le preguntó por qué estaba holgazaneando si a ella le habían dicho que se marchara. Le pregunté si siquiera sabía lo terrible que podía ser Madame Jesper, y que si no quería reescribir el libro de etiqueta, tenía que hacer todo correctamente. Es imposible que una cosita como ella sea su tía, dijo burlonamente. Y desde entonces, ¡qué farsante tan patético! ¿De verdad cree que ella misma quería ser adoptada por una familia así? El ducado de Elfinad es una familia noble que ha sobrevivido a toda la historia del imperio y ostenta un poder solo superado por la familia imperial. Pero lo que más sorprende a Gracelyn es el hecho de que este Elfinad sea la familia de ese odioso mago blanco, Axel. El mago que fue su compañero durante las expediciones siempre la despreció por ser una maga negra de los barrios bajos. Los magos blancos utilizan el maná almacenado en sus cuerpos para lanzar hechizos, mientras que los magos negros recolectan el maná disperso por la naturaleza. La única diferencia era el motivo de la discusión. Supuestamente ella lo conseguía todo gratis, sin ningún esfuerzo, y el estúpido mago blanco no podía lanzar hechizos cuando se quedaba sin maná. Pero, gracias a esto, se hicieron muy amigos durante la expedición, y ella incluso podía llamarlo amigo. Pero ahora que había sido adoptada por el ducado de Elfinad, se había convertido esencialmente en su hermana pequeña, y tenía que llamarlo hermano. Por supuesto, se imaginaba la escena con Axel, pero aún así no la quería. No la quería en absoluto. Finalmente, el templo comenzó a buscar una familia que patrocinara a la santa, y el ducado de Elfinad accedió a adoptarla. Sin embargo, cuando no logró demostrar sus poderes como santa, todos le dieron la espalda y prácticamente la trataron como a una vagabunda abandonada. Como si quisiera decir cómo podría este huérfano, sin una gota de sangre noble, atreverse a ser adoptado por una familia ducal tan noble. Además, Alesia nunca había demostrado habilidades inherentes, únicamente a una santa solo era hija del duque de forma indirecta. Pero ni en el ducado ni en el templo nadie la necesita. Amargas lágrimas brotaron por sí solas. Incluso después de recuperar los recuerdos de su vida pasada, la timidez de Alesia persistió, y las lágrimas fluyeron con naturalidad. «No, deja de llorar», se dijo a sí misma, y al oír su voz se dio cuenta con horror de que, además de todo lo demás, estaba ceseando.
En cualquier caso, no podía simplemente limpiar un lugar así, y tal vez no mató al dragón loco como es debido. La tenue energía mágica que sintió antes de morir era sin duda el poder del dragón loco. Necesitaba comprobarlo todo correctamente y, dadas las limitaciones del sistema, con una sola vez sería suficiente. Mientras el almacén se transformaba bajo la presión de la magia negra, el mago blanco estaba sentado en la oficina con documentos. De repente sintió una magia familiar, le tembló la mano y preguntó Gracelyn. Noah se quejó de que fue a ver qué pasaba, y ella estaba armando un escándalo. La señorita preguntó si la joven Alesia realmente lo había hecho. Sí, el chico mintió con naturalidad, y ella también dijo que no se atrevieron a obligar a la santa a limpiar. Entendido, respondió la institutriz de la familia Elfinad, Madame Jesper. Y para deleite del niño, ella dijo que iría a ver por sí misma qué estaba haciendo Alesia allí. Esa falsa santa probablemente no esté limpiando ahora mismo, sino llorando a moco tendido. Pensó si tenía suerte, hoy podría echarla. ¿Dónde? Pero entonces, del susto, casi se le salen los ojos de las órbitas. La habitación estaba muy limpia, exclamó la institutriz al ver todo reluciente. Gracelyn soltó una risita al ver las caras de confusión, especialmente la de Noah. El sobrino del duque quedó horrorizado al darse cuenta de que todas sus esperanzas se habían desvanecido en un instante. La señora le preguntó al joven caballero si no había dicho que la señorita había hecho un desastre en la despensa. «Esto no puede ser», exclamó Noé, sin dar crédito a sus ojos. «Aquí está, el poder de la magia. Mocoso», pensó la hechicera. A diferencia de la magia limitada de los magos blancos, la magia negra era extremadamente práctica. Además, dado que utiliza poder mágico externo, incluso un niño puede manejarlo una vez que conozca el principio. El muchacho se enfrentaba a un castigo por su mentira, pero Gracelyn estaba encantada, aún era demasiado pronto para que intentara engañar al gran mago. De repente, se oyeron pasos y la voz de un hombre que miraba hacia el trastero de la mansión. Aquí sintió una energía mágica, dijo Axel Elfinad, el segundo hijo del duque. «Axel Elfinad», dijo Gracelyn con una mueca de sorpresa. «¿Cuántos años han pasado y esa cara tan terca no ha cambiado en absoluto? Un mago ejemplar y un hombre apuesto, tal vez porque era su primer encuentro después de la reencarnación, le resultaba desconocido. Para empezar, debería haber fingido que no lo conocía, porque prefería morir antes que llamarlo señor Axel». El hombre explicó a la institutriz que se había detectado un movimiento de fuerza mágica en las cercanías. No era peligroso, pero había venido a comprobarlo todo. Así pues, el criminal, que se salió con la suya gracias a la magia negra, se preguntó si todo había sido por culpa de ella. Jesper explicó que en el armario solo había estado una joven todo el tiempo, y preguntó si había habido algún error. «Sí, estaba aquí sola», respondió la señora. «Estaba cumpliendo un castigo por faltar a una clase de etiqueta sin permiso». Le preguntaron si había visto algo. ¿Qué debía hacer?, pensó Alicia. Tenía que fingir a toda costa que no sabía nada. «Esto no puede ser», respondió Axel. Claramente sentía la energía de la magia negra en el lugar, maldita sea. Perspicaz, pensó ella. La institutriz pidió al caballero que la perdonara por su insolencia, pero sabía que estaba muy cansado y que apenas había dormido desde aquel día. Desde ese mismo día, Gracelyn pensó y decidió escuchar la conversación. Han pasado 5 años, su gracia el duque no dice nada, pero estaba muy preocupado por él, le dijo ella al señor Axel. «Solo 5 años», respondió. «No admitiría nada hasta que viera pruebas irrefutables con sus propios ojos». Y aunque fueran compañeros en la expedición, el hecho de que Lady Gracelyn sea una asesina que mató a su alumno y escapó es innegable. «¡Asesina!», gritó Gracelyn horrorizada, sin creer los rumores sobre ella. Pero entonces dejó escapar un fuerte grito, al darse cuenta de que había gritado sin siquiera percatarse debido a la inesperada noticia. «¿Qué acaba de suceder?», pensó la chica con ansiedad. «Ella es la asesina, pero eso no puede ser». Le pidió perdón. Necesitaba ir urgentemente al baño, así que fue y salió corriendo en un instante. Entonces Grace se enfadó tanto leyendo la historia de la expedición que la dejó, pero quizás se perdió algo al final. Sí, estaba escrito sobre la heroína caída, la maga negra de la desesperación Gracelyn. «Oye», gritó inmediatamente, «¿por qué es ella la heroína caída?». La maga negra de la desesperación mató a su aprendiz Harris y se escondió. Ese día fue al campo de batalla, donde tuvo lugar la batalla final contra el dragón loco y donde luego murió su maestra Harris. Fue asesinado por una poderosa maldición. Las maldiciones son la quinta esencia de la magia negra. En aquel entonces, ella era la única que practicaba la magia negra, y su repentina desaparición fue probablemente la razón principal. Y no es de extrañar, todo parece indicar que ella huyó a sus ojos. Él siempre fue un estudiante perezoso, pero era un mago bastante poderoso. Si Harris había sido derrotado, entonces el enemigo debía de ser bastante fuerte, razonó. Y antes de que pudiera pensar en quién era el criminal, Axel le preguntó si estaba mirando algo interesante. Una antigua amiga dijo que este era un libro muy difícil para una niña de 6 años. Grace, tal vez sea lo mejor, y esta sea una buena oportunidad para hablar con él a solas. Pero ¿qué debería decirle?
que no era una asesina, que al abrir los ojos descubrió que había renacido como una niña de 6 años. Y aunque diga la verdad, le creerá él, teniendo en cuenta que la historia la registra como asesina. Y sin embargo, si este es el Axel que ella conoce. «Oye», exclamó ella volviéndose hacia él, «todo esto es una tontería. Harris no está muerto. Quizá él le crea». «Tenemos que reorganizar la expedición, tú», exclamó el ofendido mago blanco. Ella dijo que el dragón loco seguía vivo, pero de repente el hombre la levantó un poco más alta que él. Y le preguntó a su hermana, ofendido, qué clase de «oye» era ese dirigido a su hermano. «¿Qué?», pensó Gracelyn atónita. Para Gracelyn, una huérfana de la calle en su vida pasada, la palabra hermano es como algo de otro mundo, algo que nunca pronunció. Y tenía que decirle esas palabras a su ex camarada, pero de ninguna manera. «Un mago blanco inútil como él», gritó ella. «¿Qué quieres decir con como él?», preguntó Axel. Prefería morderse la lengua antes que llamar hermano a Axel. «No lo haré, no puedo», gritó, y anunció que era Gracelyn. El hombre preguntó, dándose cuenta de repente de lo que ella acababa de decir. Impaciente, le gritó que se explicara correctamente y le preguntó si era Gracelyn. «Si sigue temblando tan fuerte, se le va a marear», pensó el bebé, quedándose sin fuerzas. Y de repente se desmayó inesperadamente. Oye, Axel la llamó y le gritó que volviera en sí. «¡Sálvame!», se oyó una voz apenas audible. «¿Qué? ¿Quién es este?», pensó Gracelyn, mirando al chico encerrado por la magia, que está sufriendo tanto. «Por favor». Y, al darse cuenta de que era un sueño, la niña miró a su alrededor y preguntó dónde estaba. «¿Me desperté?», preguntó Axel. Él se asustó un poco cuando ella se desmayó repentinamente, a pesar de que estaban teniendo una conversación muy importante. Gracelyn recordó inmediatamente los recientes acontecimientos, lo que significó que después perdió el conocimiento. Tras entregarle un vaso de agua, el hombre le pidió que lo bebiera. El mago blanco supuso que tendrían una larga conversación. Axel, pensó la chica con incertidumbre y sorpresa, ¿creería él sus palabras? Mientras bebía, pensó Axel, oyó que su padre había adoptado a un santo del templo, pero qué decepción. Al ver que la chica había terminado, el hombre sugirió pasar al punto principal. Le preguntó a la chica qué prueba tenía de que era Gracelyn. Y Gracelyn tampoco creía en dioses ni oía voces, explicó. «¿No oyó la voz de Dios?», preguntó Axel. «Es una santa». «No es una santa, pero Gracelyn», respondió ella. Axel se enfadó y dijo que no era un nombre que pudiera pronunciar como quisiera. Por supuesto, temblaba de dolor por la pérdida y de ira hacia su media hermana necesitaba pruebas. Pero Gracelyn también estaba furiosa porque el tonto no le creía y le preguntó qué tenía de malo que diera su propio nombre. Y ella lo llamó estúpido mago blanco. Mago blanco estúpido, y de hecho, solo una persona le dirigió esas palabras. Y la niña sonrió y pensó que cuando era Gracelyn, siempre llamaba así a Axel. Ella, aún tratando de comprender la realidad, dijo el mago blanco. Un sacerdote charlatán, un ladrón, un exorcista que duerme con calcetines, un príncipe que ronca terriblemente al dormir. Y también dijo que el mago blanco tiene hongos en los pies. «Tonterías», exclamó el hombre que acababa de ser humillado por un niño. «No era ninguna tontería», explicó Gracelyn entre risas. Lo había visto usar calcetines con dedos todo el tiempo. Habló de hechos que solo los miembros de la expedición podían conocer. «¿Pero cómo sabe ella quién es?», preguntó Axel horrorizado. Alesia, la niña, y Gracelyn respondieron al unísono. «¿Qué es?», se preguntó el mago blanco. «¿Una ilusión o un sueño? Que una niña tan pequeña fuera Gracelyn». «Sí, esto no puede ser, pero ese poder mágico definitivamente le pertenecía». Gracelyn le explicó que había renacido, pero sin siquiera escuchar el final, él abrazó con fuerza a su pareja. Pero ella preguntó, así que la tonta era ella, el tonto era él, y era cierto que su carácter seguía siendo el mismo. Pero en cualquier caso, el hombre se alegró de volver a verla. Finalmente, él la llamó Gracelyn, y ella no pudo evitar sonreír felizmente. El reencuentro con su vieja amiga fue mucho más cálido de lo que ella pensaba. Ella también se alegró de volver a verlo, tanto que se olvidó por completo de los enormes cambios que se avecinaban. A la mañana siguiente, habló con Axel sobre lo que había sucedido mientras ella estaba fuera. Sobre cómo firmó un extraño pergamino enviado por el Señor de los Espíritus y cómo cayó bajo la influencia de una fuerza desconocida y murió. Pero, ¿por qué usó magia negra ayer? Es sencillo, le dio pereza limpiar, y además, tuvo un sueño extraño. Gracelyn le describió al niño que había visto en su sueño, y le preguntó si por casualidad conocía a algún chico que se pareciera a él. Él nunca había conocido a nadie como ella, y le preguntó por qué de repente preguntaba sobre eso, y la chica le pidió que simplemente lo olvidara. Primero, le recordó a Gracelyn, como ella ya había comprendido, que todos pensaban que era una asesina. Y la familia imperial todavía la busca, así que, exclamó la muchacha, ¡la buscan! El tipo preguntó. Ella sabía que la magia negra no estaba bien vista de todos modos. Además, su alumna fue encontrada muerta, y ella desapareció. La bruja usó su magia oscura, y todos lo comprendieron todo.
Los rumores se propagaron con renovado vigor, y ella jamás haría tal cosa, pero es precisamente por eso que surgen los malentendidos. ¡Qué lástima! Pero no se puede hacer nada, porque el uso de la magia está prohibido, gritó Gracelyn. También dijo que la familia imperial la estaba buscando y que, si recurría imprudentemente a la magia negra, sería ejecutada. Tuvo suerte de estar a su lado en otro lugar, ya la habrían capturado. No puede ser, suspiró la pequeña bruja. Axel dijo que buscaría la manera de salvarla, pero que por ahora ella tenía que ser paciente. Gracelyn empezó a quejarse de que la consideraran la asesina, cuando de repente su compañero dijo que seguía sabiendo que no era ella. Ella se sintió inspirada, pero él le explicó que ella era una astuta maga negra, por lo que hacer algo así por ella en secreto no suponía ningún problema. Pero Axel admitió que ni siquiera podía imaginar que ella muriera. Gracelyn le dijo que dejara de hablarle. De repente, el hombre dijo que eso también se aplicaba a esos tipos, y Gracelyn recordó al resto de sus compañeros. «Exacto», exclamó. «El dragón enloquecido puede resurgir. Necesitamos reunir un escuadrón, pero por desgracia, es imposible reunir a los 3 ahora». Ya eran bastante capaces antes, y después de derrotar al dragón loco, se convirtieron en auténticas celebridades. Especialmente Kirke, y, efectivamente, pensó Gracelyn, todos eran populares excepto ella. Kirke, que era príncipe heredero durante la época del destacamento, heredó el trono como le había prometido el emperador, convirtiéndose así en emperador. Pues bien, adoptaron a semejante mendiga en la familia ducal de Elfinad, con la esperanza de que fuera una santa, pero al final se dejaron engañar. Una oleada de excitación y vergüenza inundó a Gracelyn, preguntándose por qué tenía que bañarse con él. Axel preguntó qué tenía de malo que su hermano quisiera lavarla. Ella gritó, llamando pervertido al estúpido mago blanco. Pero al final, Gracelyn fue lavada por las criadas, y Lily le preguntó a la joven si la temperatura del agua era la correcta. «Rose, si siente dolor, debe decírmelo enseguida», dijo la tercera doncella, Daisy. «Está bien», respondió Gracelyn, increíblemente avergonzada. «Axel, este tipo, si así es como se lavan, entonces debería haberla advertido con anticipación». Después de bañar a la bebé, las criadas la vistieron con ropa nueva y lucía espléndida. Es una pena que el vestido no se hiciera a medida desde el principio. Debe haber sido muy incómodo para ella llevar ropa que no era de su talla durante todo este tiempo. «No, todo estaba bien», respondió, pensando que todo el mundo vestía así y que, además, comparado con su vida anterior, esta ropa era mucho mejor. Significa esto que para Axel este tipo de vida siempre fue la norma. Ahora Gracelyn comprendía por qué había estado tan malhumorado cuando le dijo que se comprara ropa diferente. Resulta extraño que el duque destinara un presupuesto tan grande para asegurarse de que estuviera bien atendida, y qué hacía Hannah todo ese tiempo. Hannah era su antigua criada, y aunque era indiferente, nunca le hizo daño. De repente, para sorpresa de todos, el estómago de Gracelyn comenzó a rugir ruidosamente. La niña se sintió increíblemente incómoda, pero los sirvientes enseguida le dijeron a la señora que inmediatamente le prepararían la comida y le pidieron que esperara un poco. Vale, decidió esperar y descansar al mismo tiempo. ¿Qué ajetreo había en la torre? Ahora era posible vivir un poco. Podría ser que la lúgubre habitación en la que había vivido desde su adopción hubiera cambiado en un abrir y cerrar de ojos por una simple orden de Axel. Pero de repente su calma se vio interrumpida por el grito de su sobrino, quien le preguntó enojado qué clase de trucos había hecho. Justo cuando iba a descansar, este chico empezó a gritar que, por su culpa, había tenido que reescribir el libro de etiqueta 10 veces. Él le pidió que le contara qué tipo de artimañas había usado, lo ruidoso que era todo. No se podía hacer algo con ese niño, pensó ella. De repente, Gracelyn recibió un mensaje del cielo que le informaba de una misión exclusiva para el santo, mediante la cual podría ganar monedas. «¿Dónde mira?», gritó el chico con impaciencia. Ella no lo oyó, pero a la chica le interesaba la pregunta. Recordó que para seguir viviendo necesitaba pagar con monedas. Ella no sintió ninguna magia y no entendió cómo funcionaba este sistema. Y sin embargo, el objetivo de la búsqueda eran las lágrimas de Noah Elfinad, las lágrimas de este niño. Eso era lo que ella necesitaba. Muy tentador. Pero recordando las advertencias de Axel sobre la ejecución, Gracelyn siseó, diciendo qué lástima. El chico retrocedió y preguntó con orgullo y aire de suficiencia qué acababa de decir. Pero si la magia no servía de nada, pensó Gracelyn, lo único que le quedaba era un ataque físico. Los ojos del niño se oscurecieron. A Noah no le gustó nada de esto desde el principio. Su gracia, el duque Elfinad, fue abordado por un sacerdote que había venido a cuidar de Santa Alesia. Un día, apareciendo sin previo aviso, le quitó todo. Y ahora la victoria era de Gracelyn. «¿Qué es esto? ¿Por qué está ahí tirado?», pensó el niño en estado de shock. «Eso significa que la han golpeado. Y este mocoso que usa la violencia, un santo, jamás lo admitirá. Jamás». Se levantó de un salto y gritó, preguntándole cómo se atrevía a golpearlo con la cabeza. «Ya verás», dijo el niño con voz quejumbrosa. «No lo dejará pasar tan fácilmente», y una lágrima corrió por su mejilla.
Si continúa recibiendo monedas, no tendrá que preocuparse por su esperanza de vida. Mientras el niño gritaba de fondo, Gracelyn pensaba en cómo conseguir las monedas y tras pulsar el botón, recibió una notificación de que se recibiría la recompensa. Noé repitió que no lo dejaría pasar tan fácilmente cuando de repente una moneda de oro le golpeó en la cabeza. El niño recogió una moneda de oro del suelo y preguntó sorprendido de dónde había caído. Pero al instante siguiente, montañas de monedas cayeron del cielo, sepultando al enemigo derrotado. Y Gracelyn exclamó con admiración, esto era exactamente lo que había oído decir. ¿Lluvia de dinero o castigo monetario? Le preguntó a Noé si estaba bien. La chica se dio cuenta de que se había desmayado y decidió sacarlo primero. ¿Qué? Cuando de repente una pregunta atónita llegó desde la puerta, Axel, que había venido a ver a su camarada, preguntó con cautela por qué la habitación estaba tan desordenada. Regocijándose al ver aparecer a su amigo, le explicó que se trataba de monedas celestiales que habían caído en cuanto ella hubo completado la misión. En efecto, poseían un sello sagrado, un patrón divino que el ser humano no puede falsificar. Parece que se trata efectivamente de una moneda creada por Dios, por lo que se puede confiar en ella, pero ¿cómo pueden transferir tal cantidad?, preguntó. Axel le pidió que no se preocupara por eso y chasqueó los dedos creando una hucha mágica. Se tragó todas las monedas del año, y Gracelyn pensó que habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces le dio las gracias a la linda hucha de cerdito, pensando en lo linda que era. Pero en cualquier caso, informará sobre estas monedas a Whale, tal vez él sepa algo sobre el poder del santo. Alesia contaba con él. Cuando Noé despertó, preguntó quién era ella y si estaba haciendo algún truco otra vez, pero su amigo estaba aterrorizado. Se horrorizó al ver a su tío, y Axel, que acababa de percatarse de la presencia de su sobrino, le preguntó qué hacía en la habitación de Alesia. Noah estaba nerviosa, sin saber qué excusa inventar. ¿Qué está haciendo?, pensó. Claro que ha venido a atormentarla. El niño respondió con torpeza que había venido a saludar a su tía. ¿Es cierto? ¿Qué?, preguntó tímidamente, despacio e inseguro. Vamos, Axel. Noah gritó desafiante y amenazadoramente. Saluda. Con cortesía y educación, un temblor, el miedo y el frío recorrían el cuerpo del niño. Sudaba profusamente, se sonrojaba de humillación y temblaba de ira mientras miraba a Alesia. ¿Ese mocoso que se estaba burlando de él? Debe saludar de manera educada y cortés. El duque miró con enojo al muchacho, que no quería responder por sus palabras. Y Noé se asustó tanto ante aquella apariencia amenazante que incluso tuvo hipo y tembló tímidamente de miedo. Pero finalmente, tras recomponer sus pensamientos y dejar de lado sus sentimientos de vergüenza, pidió que le permitieran a su tía saludarla. Gracelyn estaba asombrada de que el pequeño bribón lo hubiera hecho de verdad. Bueno, pensó Gracelyn, al fin y al cabo, solo era un niño que no podía desobedecer a los adultos. Y como ella había vivido más tiempo, tenía que darle ejemplo, y así saludó a su sobrino. El chico quedó desconcertado por un gesto tan repentino de una chica más joven que él. Ni siquiera el mago blanco pudo ocultar su interés por cómo su camarada trataba a los niños. La propia Gracelyn sonrió con orgullo, como si se hubiera dignado a menospreciar a esos mortales. Ese era el autocontrol de una adulta. Interrumpiendo el momento de gloria de Gracelyn, Axel le dijo a Noah que si había hecho lo que quería, podía irse. Sí, respondió el niño al mayor alarmado, y se despidió respetuosamente de ambos. El chico tenía sus razones para comportarse así, por lo que Axel le pidió que lo atrapara correctamente. ¿Pero si qué?, preguntó el mago. ¿Acaso volvió a usar magia, creando problemas? No, no lo hizo. Todo se debe a la misión. Tras escuchar el descontento de Gracelyn, Axel preguntó qué tipo de búsqueda era aquella. Pero la niña no quería admitir que el sistema aprobaba algún tipo de violencia contra los niños. Y así, con entusiasmo, le contó al niño que era un secreto, que de una forma u otra contaba con un apoyo fiable y que podía disfrutar plenamente de la vida. Vestidos preciosos cada día y joyas brillantes, banquetes lujosos en cada comida, los dulces postres que probará por primera vez en su vida y los cuidados durante todo el día hacen que la vida de una aristócrata sea la mejor. Y por esto significa que con estas monedas celestiales podrá pagar una suscripción a la reencarnación y también pedir deseos. Ayuda 10,000 por un mes, lo que significa que con las monedas que tiene, puede prolongar su vida 5 meses. Aquí también había un encargo, pero se lo cancelaron ahora. Recordaba a Whale, que estaba loco por el dinero. Para pagar la suscripción, primero tienes que ir al templo, así que probablemente lo pospondrá. Y entonces hubo una tienda paradisíaca con artículos de edición limitada. No pudo resistirse a las ediciones limitadas. Entró en la tienda con entusiasmo y comenzó a examinar el surtido disponible. Pero todo era demasiado caro. Un artículo costaba 1 año de vida y el más barato 120,000 monedas. Justo cuando Gracelyn se estaba enfadando, recibió una notificación sobre un artículo de edición limitada en oferta. Al principio sus ojos se iluminaron, pero primero decidió pensarlo bien. El precio era exactamente 5 meses de su vida. No, definitivamente no valió la pena el dinero. Hubiera sido mejor vivir más tiempo. Ella no lo comprará.
La molesta ventana seguía atrayéndola con descuentos y el límite de este artículo y oferta, cuando de repente apareció una oferta aún mejor. La tienda le ofrecía un diario de aventuras gratis. Nadie rechaza jamás algo gratis, y Gracelyn compró la revista que apareció inmediatamente frente a ella. Se sentó para ver qué tipo de revista era. La primera misión completada ya estaba marcada en la primera página. Tras seguir leyendo, se dio cuenta de que cada misión tiene su propio dios cliente y reflexionó sobre el efecto de la recompensa oculta. De repente, encontró algo interesante en la búsqueda, pero entonces la señora fue interrumpida por las criadas. Entraron en la habitación como un huracán, informando a la señora de la hora de la cena, a la que no se perderían bajo ninguna circunstancia. El menú de la cena de hoy consistía en un cochinillo asado de lo más tierno. Tenía una pinta deliciosa. La muchacha se deseó con entusiasmo buen provecho, pensando una vez más que la vida de un aristócrata es la mejor. Después de la comida, la criada le preguntó a la joven si había disfrutado de la cena. Les alegraba ver a la chica en círculos masculinos, pero seguían interesados en saber por qué Axel de repente se preocupaba tanto por la vida de Alicia. Los demás pensaban que era natural, ya que ella era una santa. Un amigo íntimo se lo confió, pero entonces la señora les dijo que dejaran de decir esas cosas en presencia de la joven. Gracelyn estaba molesta. Era tan interesante. Probablemente lo dijeron pensando que ella no lo entendería. Le pusieron un pijama increíblemente cómodo y bonito. A Alicia le gustó todo y les dio las gracias a las criadas. Mientras que a dos de ellos les conmovió este ángel, al tercero le pareció extraño que fuera tan amable y que hubiera tantos rumores sobre ella. Estaba segura de que había sido Hannah quien había empezado a difundir los rumores y que los demás le habían dicho que se callara. Gracelyn se preguntó si Hannah estaba difundiendo rumores extraños sobre ella. Las chicas simplemente no pudieron resistirse a sus ojos de cachorro y exclamaron que la servirían con todas sus fuerzas. Le pidió para hacer, pero ella ya no es Gracelyn. Debe acostumbrarse a la vida de Alessia Elfinad. Le preguntó Rose si quería decir algo. Y, hablando de sí misma en tercera persona, algo típico de los niños, dijo tímidamente que quería conocer a alguien. Y después de haberles dicho con quién exactamente, las criadas hicieron muecas de horror, preguntando con esa persona. Al mismo tiempo, Hannah continuó difundiendo diversos rumores sobre Alexei. ¿Te imaginas?, dijo. La señora le arrojó un jarrón, y sin embargo, cuando todas las criadas renunciaron, ella fue la única que se ocupó de él. Aún así, no puedes ocultar tus humildes orígenes, tan joven y ya con semejante carácter, se burló. De repente, un caballero llamó a la doncella principal, Hannah, y le informó que, por orden del duque, debía ser encerrada en una celda. Y así, la chica que difundió rumores sin dejar rastro ni investigación alguna acabó entre rejas. Pero Gracelyn se ajustó los zapatos de los que se le salían y Lily le preguntó a la señora si le quedaban bien. Sí, respondió Alessia. Entonces Lily condujo a la dama al despacho del hombre con quien había solicitado reunirse, el jefe de la familia Elfinad, el duque. De acuerdo, respondió el hombre a la criada y se volvió hacia la recepcionista, preguntándole si tenía algún asunto que tratar con él. El duque Elfinad, antiguo maestro de la espada, pedante de sangre fría y aburrido, fue convocado por el duque demonio. Gracelyn jamás había visto una belleza tan increíble en su vida, así que de ahí sacó Axel su hermoso rostro. Se quedó un poco absorta en sus pensamientos, y entonces el pedante duque le preguntó qué quería decir. Pero Alessia estaba nerviosa delante de ella. Estaba el hombre al que debía causar la mejor impresión del ducado. Las primeras impresiones son importantes, así que hay que ser educado, y por eso Gracelyn dijo hola, presentándose como Alessia. Sus palabras resonaron en todo el despacho del duque, y la niña se dio cuenta con horror de que había metido la pata. En su mente, resonaba exactamente el mismo hermoso saludo que acababa de recibir. Oh, bueno, directo al grano, pensó, y con nerviosismo y brusquedad, dijo que venía con una petición. El hombre le pidió, y Gracelyn le suplicó que la dejara entrar en la celda de castigo. El hombre preguntó por qué iba a un lugar así, si realmente era por Hannah que se necesitaba el permiso del duque para entrar en la prisión. Y así respondió con modestia, todo está correcto, pero de repente se percató de la mirada amenazadora del duque sobre ella. El joven cuerpo de Alessia reaccionó fácilmente a los estímulos y se encogió hacia atrás, con hipo. Un repentino escalofrío de miedo la invadió, y Gracelyn se preguntó si él estaba enojado. Un simple hipo se había convertido ya en pánico. Su cuerpo temblaba. ¡Qué cuerpecito más tímido!, maldijo el mago en silencio. Y como un abuelo cariñoso, hizo un puchero y le dijo a la niña que no le gustaba. En ese momento le preguntó, ¿eso significa? Lily respondió tímidamente que había tomado las medidas y las había enviado al estudio, pero que debido a la gran cantidad de pedidos, la producción tardaría tiempo. Así que buscó rápidamente unos zapatos ya hechos y pidió perdón. ¿Acaso eso justificaba su enfado?, pensó Gracelyn. En los barrios bajos estarían encantados de tener unos zapatos así. El duque le ordenó que dejara de poner excusas y quiso enviarla también a la celda de castigo, pero de repente Alessia exclamó que todo estaba bien. Se disculpó y dijo que ella había elegido los zapatos y que estaba bien, así que pidió que no regañaran a Lily.
Gracelyn pensó que si Lily terminaba en confinamiento solitario, sería terrible, y la propia criada no pudo contener las lágrimas. El duque razonó durante largo rato. Y Gracelyn no paraba de poner ojitos y hacer pucheros como un cachorro pidiendo comida. El duque dijo que la perdonaba, pero siseó diciendo que esa mujer insolente no debería haber sido enviada a la celda de castigo, sino directamente al infierno. Podría ser realmente el infierno, refiriéndose a la pena de muerte, pensó Gracelyn horrorizada y exclamó alarmada: «No puedes mandar a Hannah al infierno». Tenía que reunirse con Hannah porque había 2 misiones relacionadas con ella. El duque le preguntó qué iba a hacer después de reunirse con ella. Ella sabía que esto sucedería y preparó una respuesta. Esta es su sirvienta, así que ella, como ama, la castigará. Pero en cambio dijo que necesitaba ganar 30,000. El hombre frunció el ceño de inmediato y le preguntó a Alesia cuánto necesitaba ganar, ya que no tenía suficiente dinero. Dijo lo que pensaba y ni siquiera sabía cómo arreglarlo todo. De repente, al abrirse la puerta de golpe, se oyó una voz que pedía que la dejaran hacer lo que quisiera. «Él estará allí y supervisará el castigo de la criada», dijo Axel, pidiéndole a su padre que confiara en Alesia. El duque dijo que no sabía que tenía la afición de escuchar conversaciones ajenas, pero Axel le explicó que la puerta estaba abierta. Y desde que se enteró, decidió intervenir, tal como lo pensaba su hermano mayor, el duque. Pero él aún así permitió la entrada, y todo salió muy bien a favor de Gracelyn. Axel le dijo a Lily que llevaría a Alesia a la celda de castigo, y le pidió que esperara en la habitación. Agradeció a Axel su ayuda, pero le dijo que no volviera a decir eso, no había prisa, dijo el mago. Podía ir practicando poco a poco las palabras papá y hermano. Pero para ella, una persona que no había tenido familia en su vida anterior, aquellas eran palabras muy inusuales. En fin, ¿por qué quiere reunirse con esa loca?, preguntó Axel. La ayudaba porque le parecía que tenía algún tipo de plan. Gracelyn explicó que necesitaba ganarse las monedas, esas mismas, preguntó el mago blanco. ¿Pero por qué? «Porque moriría sin ellos», explicó Gracelyn. Axel vaciló, se detuvo y preguntó: «¿Moriría ella?» «¿Qué?», preguntó la chica sorprendida y pensativa. «No lo había dicho». Le dijo a su antiguo camarada, el mago blanco, que estaba mortalmente enferma. «Acaban de conocerse», dijo el hombre con desesperación, «y ella volverá a morir pronto». «¿Sí?», respondió la chica con entusiasmo. «Pero hay una salida si recoge las monedas». ¿Por qué habría de morir ella? ¿Por qué, Gracelyn? Otra vez, si muriera de nuevo, él nunca podría encontrarla. Si desapareciera, ni vista ni encontrada. Gracelyn se dio cuenta de que su estado mental inestable estaba provocando que su magia se descontrolara. Y así, poniéndose de pie de un salto, Gracelyn se acercó a Axel, sacándolo de su estado de confusión. La niña aplaudió frente a su cara y exclamó que no iba a morir. Y después de eso, le explicó todo detalladamente a Axel. Él lo entendía todo, lo que significaba que si ella recogía y usaba las monedas, podría prolongar su vida, y por eso necesitaba completar las misiones con Hannah. Y además, las monedas deben ser donadas al templo, la donación tardará una eternidad en llegar, respondió. En cuanto el joven duque apareció en la celda de castigo, Hannah comenzó a cantar una canción, diciéndole al joven amo que era culpable y que había cometido un pecado mortal. En casa, su padre, debido a la noticia del deterioro de la salud de su padre, pareció perder la cabeza por un momento. «Resulta que», respondió Axel con tristeza, «robó todo el presupuesto asignado a Alesia para las medicinas de su padre». Si esto era cierto, entonces el mago sentía lástima por ella, y a Hannah le convenía que el duque mostrara compasión. Siguió jugando y suplicó: «Es cierto, su situación es muy difícil», por lo que rogó que se tuviera misericordia. Sin embargo, a medida que la maga blanca se acercaba, había un hecho que había pasado por alto. Le preguntó si creía que la había enviado a aislamiento sin comprobarlo todo. Qué tonterías sobre su padre, que había muerto hacía varios años. Hasta el final piensa que los Elfinad son unos idiotas, una excusa patética para salir de la situación. Y, al darse cuenta de que ya no podía implorar la clemencia del duque, decidió jugar con los sentimientos del niño. Le pidió perdón a la joven, diciendo que se había equivocado. ¿Por qué?, preguntó, pensando en lo rápido que había cambiado de opinión. «Ah», exclamó Hannah desesperada, «ella es una santa, y los santos son magnánimos», y preguntó si la perdonaría. «Sí, por favor», suplicó. La había servido con tanta sinceridad todo este tiempo, sinceramente, pensó Gracelyn. Según recuerda Alesia, la criada le echó agua fría encima, diciéndole que era buena para su salud. Respecto al hecho de que le dijera fríamente que tenía protección divina, y sobre la cena, ¿por qué comer tan regularmente? Después de lo que vi, lo único que puedo pensar son palabrotas. La antigua Alesia, al oír tal cosa, no se habría atrevido a objetar el ridículo. Pero ahora todo es diferente. Perdonarla o castigarla, todo está en sus manos. «Es ridículo», dijo Axel, y le preguntó a Alesia qué iba a hacer. La chica lo pensó. Al hablar de perdón, Anna estaba dispuesta a postrarse a los pies de la santa implorando su misericordia. Pero tan pronto como Gracelyn dijo «no, esto no es así, es mejor castigar», ella volvió a implorar perdón.
Al fin y al cabo, es una santa, así que es más fácil, sí, ¿qué demonios? Sí, si recuerdas todo lo que hizo, entonces el castigo es justo. Grace, pero de repente, justo delante de sus ojos, la cantidad de la recompensa por completar la misión empezó a cambiar. Esto ya era puro regateo. Si perdona, le darán 2000 más, entonces tal vez perdone. Pero de repente ambos dioses comenzaron a subir la apuesta, observándola en tiempo real, y Axel le preguntó qué le preocupaba. Ya pensando en el fracaso, Alicia le dijo a Axel que tenía 2 misiones y que no sabía cuál elegir. «¿2?», dijo pensativo, y sugirió que la chica hiciera ambas cosas a la vez, y de hecho, ambas. Y de hecho, en ninguna parte se decía que en ese caso hubiera que elegir una sola cosa. Le dijo a Hannah que la perdonaba y que podía pagar por su error con su vida. Ella le encontrará un nuevo trabajo donde tendrá que trabajar duro y devolver el dinero robado. Sin embargo, su nuevo trabajo será en una mina en las áridas tierras del continente norte, donde tendrá que trabajar como esclava durante 30 años. En cuanto se anunció el veredicto de la joven, Axel llamó a los guardias para que se llevaran a la criada. Y mientras Hannah intentaba adaptarse a su nueva vida, Gracelyn completó 2 misiones. Así pues, gracias a la negociación de los dioses y a la sugerencia de Axel, recibió 230,000 monedas. La niña se jactó ante su hermano de que había hecho lo que él le decía, y Axel la llamó Pequeña Diablilla. Tras completar el primer objetivo, Gracelyn le dijo a Axel que podían pasar a la siguiente operación. Para prolongar su vida durante mucho, mucho tiempo, 230,000 son como una gota en el océano. La pequeña bruja le preguntó al mago: «Él también quiere que ella viva mucho tiempo, ¿verdad?». «Por supuesto, tonto», respondió Axel con modestia. Gracelyn dijo que ella haría esa misión a continuación y señaló la página, pero por mucho que señalara, Axel no veía nada. Entonces, solo ella podía ver el contenido del libro. Preguntó el hombre: «¿Qué clase de misión es esta?». «Era muy sencillo, solo tenías que encontrar un trébol de 4 hojas», explicó Alicia. En su vida pasada, tras derrotar a un dragón enloquecido, construyó una casa en un lugar apartado del norte. Pasaba allí sus días, estudiando nueva magia oscura. Los aldeanos no dejaban de adivinar qué tipo de magia estaba estudiando. Y con el paso del tiempo, se jactó ante su alumna de haber aprendido magia capaz de desatar nudos. Por supuesto, a Harris le molestó que la profesora pasara un mes entero estudiando esa magia, pero Grace dijo que era una magia muy útil. Gracias a ella, está un paso más cerca de una vejez en la que no tendrá que realizar todo tipo de tediosas tareas domésticas. Y entre sus investigaciones se encontraba una magia que podía convertir una mala hierba en un trébol de 4 hojas, razón por la cual se encerró en el pueblo. Era una misión repetible que le reportaría un montón de monedas, convirtiendo la maleza en trébol, dijo. Y preguntó: «¿Dónde están las malas hierbas? ¿Y acaso no crecen malas hierbas en todas partes?», preguntó Alesia, «al menos en este jardín». 5 jardineros, junto con numerosos sirvientes, cuidan el jardín 350 días al año sin descanso. ¿De verdad creía que las malas hierbas tenían tiempo para crecer? Gracelyn estaba horrorizada. Caramba, qué equivocada estaba al pensar que sería tan fácil. Entonces, al parecer, primero tenemos que cultivar malas hierbas, ¿y el trébol de 3 hojas no sirve?, preguntó Axel. «No», exclamó ella, «debe ser de 4 hojas. Bueno, no se puede hacer nada», pidió él que esperara un día y que él lo arreglaría todo. Preguntándole a Gracelyn si confiaría en su hermano. Se le puso la piel de gallina y dijo que iba a vomitar. A la mañana siguiente, apareció todo un lecho de tréboles que Axel había logrado cultivar, y Gracelyn lo felicitó. Inmediatamente comenzó a contar cuántos había. 1, 2, 3, 4, 5, Dios, eran muchísimos. La misión se completará cuando recoja y distribuya tréboles de 4 hojas, y decidió compartir su suerte con Axel. Pero ¿y si los regalara todos a la vez? Se haría rica al instante, pero ese futuro solo existía en sus fantasías. Por muchos tréboles que le lanzara a la trabajadora maga blanca, el sistema solo le otorgaba una recompensa. Fue entonces cuando Gracelyn se dio cuenta de que necesitaba distribuir la buena suerte a diferentes personas. Axel ni siquiera tenía fuerzas para enfadarse, y Alesia le preguntó cuántos sirvientes había en la mansión. «Sin duda más de 100», respondió. «¿100 personas?», preguntó la chica de nuevo con agradable sorpresa. «¿Y si se lo da a todos?». «Serán 10,000, justo lo suficiente para un mes de vida, está bien», le dijo a Axel que iría. Y sin embargo, no fue en vano que pasara toda la noche creándolos con ayuda de la magia, pensó Axel con cansancio y una cálida sensación en el alma. Y así, tras haber recogido suficiente trébol, Gracelyn fue a repartir un poco de suerte a cada uno. Dar buena suerte a las santas doncellas era muy divertido, y gracias a ello, ya no tenía que preocuparse por las monedas. «De acuerdo», exclamó, «que tengas suerte». Pero de repente se topó con una figura bastante grande. El duque, cansado del trabajo, preguntó fríamente a su hija qué estaba pasando allí, asustando a Alicia con su inesperada aparición. Lily explicó que la señora había creado un macizo de flores y estaba distribuyendo tréboles de 4 hojas a todos los habitantes de la mansión.
El duque le preguntó cómo había creado el macizo de flores. La criada respondió que, hasta donde ella sabía, el señor Axel la había ayudado. Axel quiso decir, como si estuviera insatisfecho con algo, dijo el hombre mirando a la bebé, así que ella se acercó a él. Estaba enfadado porque ella había plantado un macizo de flores sin permiso o porque había causado revuelo repartiendo tréboles, pensó ella con temor. Ya sea que muriera ahora o porque no importara, estaba obligada a completar la misión y por eso le pidió al duque que aceptara la suerte. Ella le daba el más grande, primero se deshacía del resto, luego la regañaban, lo devolvía y después le rogaba que la perdonara. ¿Quiere dárselo?, preguntó el duque con irritación, y Alicia pensó que debería haberse disculpado primero. Pero, contrariamente a sus expectativas, el duque simplemente aceptó el regalo y tras darle las gracias, se marchó. Rose notó que el duque estaba de buen humor, pero Gracelyn seguía pensando que casi había caído en desgracia ante el duque. Así que ella también acumuló monedas sagradas. ¡Qué felicidad! Bueno, ahora es el momento de dirigirnos lentamente al templo. Esa misma noche, el asistente notó que el duque también había recibido un trébol de 4 hojas del santo. Admitió que él también había recibido un par y preguntó si creía que realmente traían buena suerte. Pero, para sorpresa del ayudante, el propio duque le ordenó que devolviera el regalo que había recibido. Y enojado preguntó quién le había permitido aceptar regalos de su hija, y entonces el hombre se los entregó al duque. Digan lo que digan, es muy sensible a los asuntos relacionados con los niños. El duque dijo que sería necesario recuperar a los que habían recibido los sirvientes. Y entonces preguntó, ¿y dijo que llegó una carta del templo central? Sí, de Kideksha, respondió. Entregó al duque una carta enviada por el cardenal Kaidan. Pues bien, el contenido de la carta no era alentador. El templo exigía el regreso del santo, que pronto cumpliría 7 años. ¡Qué hipócritas son!, exclamó el duque con disgusto. Ellos mismos la enviaron ante ellos, llamándola santa, y ahora hacen tales exigencias. Les ordenó que se negaran, ya que había asuntos más importantes, y les preguntó si los preparativos para ese día iban según lo previsto. Gracelyn estaba feliz porque ya había reunido 280,000 monedas, lo que le permitiría vivir durante 28 meses. Pero ella seguía estando en fase terminal, razonó con pesimismo y le quedaban menos de 3 años de vida. Inicialmente era mucho menos, señaló, aumentará gradualmente este periodo, así que no tiene de qué preocuparse. Su costumbre de pensar que todo saldrá bien de alguna manera no cambia, dijo Axel. Bueno, ¿no se preguntaba él?, preguntó Gracelyn, si después de morir podría renacer. Axel golpeó a la chica en la cabeza por siquiera hablar de su propia muerte. Tras haber experimentado la pérdida repentina de un ser querido, Axel le pidió a Gracelyn que no hablara de la muerte con tanta facilidad. La chica no entendía por qué Axel se había ofendido tanto por eso, pero aún así se disculpó, dándose cuenta de que Axel también podía poner esa cara. El jefe de la Torre Mágica, el señor Axel, fue recibido con agrado en el lugar y se alegró de verlo en el templo. Antes de ir a la guerra, Gracelyn vino a este templo para recibir una bendición. Era su primera visita después de su renacimiento, y aunque era una santa reconocida por la iglesia, tenía poco contacto con el templo. Aunque fue adoptada, fue el templo quien la dejó al cuidado de los elfinades. No deberían las personas del templo estar interesadas en ella. Pero entonces el pastor se acercó a ellos y le preguntó al joven duque qué lo había traído al templo. Y preguntó si el jefe de la Torre Mágica finalmente había decidido comenzar a servir a Dios. Hacía mucho tiempo que no veían al sumo sacerdote, pero Axel le pidió que no se preocupara, ya que no había venido a provocar una pelea. ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de disputa es esa?, preguntó el sacerdote. Ni siquiera lo había pensado, el Dios aceptará a cualquier visitante. Sin embargo, el templo está cerrado a los visitantes hoy. No pudo dejarlo entrar, aunque fuera la petición del santo, preguntó Axel. El santo, tras observar atentamente, preguntó al sacerdote y mirando hacia afuera, Alicia finalmente lo saludó como es debido. Maldita sea, pensó el sacerdote, esa falsa santa que ni siquiera puede mostrar su poder divino. Debido a que el cardenal Well interpretó erróneamente la profecía, comenzaron a circular rumores de que se había declarado santo a un niño equivocado. La santa pronto cumplirá 7 años, y si aún así no aprende a usar sus poderes divinos, el cardenal será entregado a la Santa Corte. Pero ¿por qué ahora se le presenta a la santa, afirmando que recibió un mensaje del cielo y vino a hacer una donación? Un santo que no podía usar el poder divino, pero esta era una oportunidad perfecta para derrocar al cardenal Well. Podría ser que el jefe de la Torre Mágica, cercano al cardenal Well, esté confabulado con él y estén tramando algo. Para hacer una revelación sobre una donación, esto es bastante modesto, y ella preguntó si había alguna evidencia de que los cielos hubieran enviado tal mensaje. «¿Pruebas?», volvió a preguntar la chica, y Axel preguntó incrédulo si una revelación necesitaba pruebas. «Cuando un dios envía una revelación, siempre deja una señal», explicó el sacerdote. «A menos que sea una mentira, pero Grace tenía pruebas». En ese preciso instante sacó una moneda sagrada de la hucha.
una moneda con un signo divino, lo que significaba que el pequeño esperaba tener suerte, pero el sacerdote dijo que una sola no sería suficiente. Y para su sorpresa, la chica preguntó, ¿y si hay más monedas como estas?, preguntó él. De hecho, todavía no ha recibido la recompensa que se ganó entonces, aunque 50,000 fueron suficientes para deshacerse por completo de Noé. Pero ¿y si utilizara como recompensa las 230,000 monedas que aún no había recibido, cuán lleno estaría el templo? El sumo sacerdote gritó en nombre de los dioses, asustando así a los demás jóvenes sirvientes. Salieron corriendo inmediatamente por el ala opuesta de la iglesia y preguntaron al sumo sacerdote qué había sucedido. Pero quedaron paralizados por la sorpresa al ver monedas con un símbolo divino caer directamente del cielo. Exclamaron que aquello era una revelación divina, y el sacerdote pidió que lo salvaran. Esta cantidad debería haber sido prueba suficiente y convincente al fin y al cabo. Ostentar dinero es simplemente maravilloso. Los jóvenes pidieron a la santa que los ignorara y usara el altar a su antojo, y Alicia les dio las gracias. Bueno, entonces hagamos una donación, le propuso a Axel, que estaba interesado en saber qué había visto allí, y con la ayuda de la hucha, trasladó todas las monedas que había recogido al altar. Nunca antes había rezado, pero pensó que simplemente podría repetir más o menos lo que dijera Whale. El jefe de la Torre Mágica observaba con interés las acciones de la bruja. Alicia se dirigió a Dios, diciendo que, puesto que había renacido, intentaría vivir por el buen camino, pero que le vendría muy bien un respiro. Fue una lástima, no es que estuviera presumiendo, pero en su vida pasada salvó al mundo derrotando a un dragón loco, no. ¿Cómo llegó el aviso de renovación de la suscripción? Y Gracelyn todavía quería decir tantas cosas. Pero de repente, por un efecto casi intuitivo, recibió una recompensa por su donación. Imagínense, recibió semejante recompensa por una simple donación. Una vez que todo terminó y su vida se prolongó, Axel la llamó y ella le pidió que la esperara. Pero de repente, la premonición intuitiva que acababa de recibir funcionó y su intuición comenzó a brillar. El efecto la atrajo hacia un camino sembrado de flores que la esperaba. Inmediatamente le ordenó a Axel que avanzara, a lo que el hombre preguntó sorprendido. Se decía que si iba allí, la esperaba un camino cubierto de flores. Por supuesto que debía ir. Y habiendo llegado al lugar al que la guiaba su intuición, Gracelyn pidió perdón, y eso fue todo. Pero, aunque se alegró mucho, al instante siguiente vio una imagen aterradora. ¿Qué es esto?, pensó la chica, atónita. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y quién es este niño, gimiendo de dolor bajo el ataque de la magia de individuos sospechosos? Y, en efecto, era sin duda la misma niña que había visto en su sueño, suplicando ayuda. En realidad parecía aún más miserable. Sin embargo, mientras Gracelyn miraba a su alrededor confundida y se preguntaba qué demonios estaba pasando allí, un hombre de aspecto amenazador apareció frente a ella y le dijo a la niña que no podía entrar allí sin permiso. Pero justo en ese momento, un alarmado Axel entró corriendo, llamando a Grace, cambiando inmediatamente su nombre a Alesia y preguntando qué había sucedido. Mientras tanto, la tensión se palpaba en el aire entre los dos duques, y Gracelyn se preguntaba qué clase de hombre era aquel. ¿Duque Klaus?, preguntó Axel con cautela sobre su presencia allí. Sir Axel, sin esperar encontrarse con el jefe de la Torre Mágica, le preguntó al hombre. En pocas palabras, si el ducado de Elfinad era el cerebro del imperio, entonces Klaus era la espada. Se dice que el puesto de maestro de espada pasó al duque Klaus porque el duque Elfinad no podía ocuparlo. Pero Gracelyn seguía teniendo un mal presentimiento sobre esa reunión. El hombre sonrió y le preguntó a Sir Axel qué hacía allí. El mago blanco no había visto a su señoría desde hacía mucho tiempo, y Klaus le preguntó si no debería haber estado ocupado con los asuntos de la Torre Mágica. ¿Qué lo trajo al templo?, preguntó Axel. Su hermana menor quería ver el templo, así que salieron a dar un paseo. Ah, esa misma hija adoptiva, refunfuñó, pensando que la entrada al templo debería haber estado prohibida. Axel presentó a Elfinad al duque de Alesia. Ella aún era pequeña, explicó, así que cometió un error y preguntó qué pasaba con el duque. Ajay Klaus pidió que no se le malinterpretara, simplemente estaba realizando un ritual para bendecir a su hijo enfermo. Gracelyn miró a su alrededor y pensó con recelo que aquello no parecía una bendición en absoluto, y Axel preguntó por su hijo. Y el duque explicó esto por el hecho de que recientemente había adoptado en secreto a un niño, era un hijo ilegítimo. Un muchacho frágil, de aproximadamente la misma edad que Alesia, y parecía que en aquella sala de oración se estaba llevando a cabo un ritual inusual. El duque Klaus le preguntó a Axel si podían marcharse, ya necesitaba terminar el ritual para su hijo. Pero la intuición de Gracelyn le decía que había que detener ese ritual, y corrió hacia la niña. Sin embargo, el duque honorario se interpuso en su camino, diciendo que estaba muy contento de conocerla, Santa Alesia. Como ya se habían conocido, el hombre le preguntó si ella también podía concederle la bendición del santo. Justo ahora le bloqueó el paso deliberadamente. Todos ya sabían que ella no podía usar el poder divino. El duque simplemente no podía ignorar esto. Probablemente solo quería deshacerse de ella. Veamos qué dice al respecto. Axel, y exclamó que Alesia le concedería su bendición.
Al instante siguiente, la mano de la chica se dirigió directamente hacia el rostro del hombre desprevenido. Una bofetada, y los rostros de quienes lo rodeaban se contrajeron de inmediato con horror, y el propio Klaus se tambaleó sorprendido. La rabia y la ira le hervían en el interior, pero reprimiéndolas, el hombre solo preguntó qué era. «¿Qué quieres decir?», preguntó Gracelyn con sorna. «Es la bendición de un santo», explicó. Él lo pidió, y así continuó recibiendo bendiciones sagradas que provenían directamente del alma. Tras haber ahuyentado la mala energía, exclamó: «Está listo, la bendición del santo ha sido recibida con éxito». «¡Y esto es una bendición!», gritó casi el duque, que había recibido los golpes. Axel ya tenía problemas para controlar sus ganas de reír, y sus subordinados estaban preocupados por el duque. Al recibir agresión como respuesta a la misericordia, este niño preguntó con los ojos abiertos si estaba enojado. «En absoluto», respondió, frotándose el lugar donde le habían golpeado, que él no estaba en absoluto enfadado. Es cierto, Gracelyn pidió y se ofreció a concederle al hombre una bendición más. En el momento en que el duque esquivó a la boa constrictor, Gracelyn tuvo una oportunidad perfecta para llegar hasta el niño. Tomándolo de la mano, le dijo que se levantara, pero el pobre no tenía fuerzas. El chico simplemente alzó su mirada dolorida y cansada hacia Alesia y preguntó quién era. «Es ella», exclamó la chica. «Él la llamó», dijo, queriendo alejarlo de allí lo más rápido posible. Y el niño vio esperanza en ella, su imagen quedó grabada en su memoria. Y Gracelyn estaba a punto de declarar que le ayudaría, cuando de repente fueron interrumpidos. El duque, una vez recuperado, informó con una mirada aterradora que Eugene era un niño muy enfermizo. «Debe someterse a un ritual de bendición», declaró el padre, pidiendo al santo que no interfiriera. Entonces Axel no pudo soportarlo más y le dijo a su señoría que su actitud hacia el santo era bastante grosera. Él también estaba claramente irritado por la situación, pero Klaus ya había soportado mucho porque ella era una joven santa. Y si continúan interfiriendo con el ritual en honor a su hijo enfermo, él tampoco se quedará de brazos cruzados, advirtió Klaus a Sir Axel. «¿Qué clase de ritual de bendición es este? El niño está sufriendo mucho». Entonces el duque ordenó a Eugenio que se lo contara él mismo y que le pidiera al santo que se preocupaba por él que realizara un ritual de bendición para él. Intimidado por su padre, Eugene, con voz temblorosa, pidió incondicionalmente que se realizara el ritual de bendición. Y como ya lo habían oído todo, el duque les pidió a ambos que salieran, y la puerta se cerró de golpe. Todo, si actuaban con imprudencia, podría desencadenarse una guerra entre las familias, y Gracelyn dijo que necesitaban encontrar otra solución, y había otra manera. «Solo necesitas usar una fuerza superior a la de la familia», dijo Axel mirando la torre. Una torre es una institución educativa independiente donde se reúnen genios de todo el imperio, y los más talentosos no podían rechazar una invitación a la torre. Además, las categorías de talento son tan altas que no solo los aristócratas, sino también los miembros de la familia real, comenzaron a considerar la invitación como un honor. Desde entonces, los duques de Elfinad han estado produciendo eruditos de generación en generación, y como familia, apoyando y limpiando la torre. Lograron alcanzar aún mayor gloria y honor. Una invitación desde la Torre de Marfil es más que un decreto imperial. Y si Eugene es invitado a la Torre de Marfil, ni siquiera el duque Claude podrá negarse. Es cierto, una vez matriculado, tendrás que investigar sin parar hasta graduarte. Esa alegría sonaba de algún modo demasiado cruel, y Gracelyn sugirió secuestrarlo de todos modos. Pero la familia Elfinad es la que más estudiantes ha graduado, y el padre es también el presidente del comité de admisiones de la torre. No habrá ningún problema con la invitación, pero ya es hora de que ella también empiece a prepararse, preguntó Alesia sorprendida. Entonces Axel le explicó a Gracelyn que él también tendría que ir a la Torre de Marfil. ¿Qué?, preguntó la chica, atónita, cuyo único problema no hacía mucho, era simplemente sobrevivir. ¿Qué es esta montaña de libros?, preguntó ella horrorizada. ¿Qué quieres decir?, respondió Axel, materiales de preparación. Y ella necesita aprender todo esto. Se indignó. Pero eso no fue todo. La repetición se hizo por separado. Gracelyn le preguntó a Axel si realmente necesitaba hacer eso, pensando ya en usar magia oscura. Él ya había dicho que ella era una santa, y que el templo pronto requeriría su regreso para poner a prueba sus habilidades. Pero ella no posee ningún poder divino, y él también utiliza magia oscura prohibida. Por lo tanto, tiene aún más razones para entrar en la Torre de Marfil, que es el único lugar independiente reconocido como Palacio Imperial. Tras numerosas explicaciones, Axel de repente le preguntó a la chica qué fórmula se había utilizado para resolver ese problema. «La respuesta correcta», exclamó Gracelyn, «según la fórmula de la terraza de Aberystwyth, aunque quizá esté diciendo alguna tontería. El futuro es incierto», lamentó Axel, tan incierto que incluso ella se confunde con las fórmulas mágicas que acaba de explicar. No le interesaba nada más que la magia oscura. Pensaba que con los recuerdos de su vida pasada sería más fácil. Pero ella definitivamente no hará eso. Pero Axel dijo que era demasiado pronto para rendirse, porque con ella él era un graduado de la torre.
Por supuesto, no es cierto que estuviera estudiando allí y no se divirtiera, pero aún así, su hermano le explicará todo con detalle y lo intentarán de nuevo. Y así, gracias a las numerosas instrucciones y enseñanzas de Axel, Alicia finalmente decidió que todo estaba bien. Al fin y al cabo, todo era una nimiedad, y Gracelyn se dio cuenta de que aprender también podía ser divertido. Las criadas elogiaron a la señora y le dijeron que podía contactarlas en cualquier momento si necesitaba ayuda. Después, tras cubrir a la bebé con una chaqueta de punto, la maga blanca pensó que parecía muy cansada. Axel decidió que la dejaría descansar y recuperarse. De repente, Gracelyn, murmurando y mugiendo mientras dormía, dijo que ella lo salvaría. Eugene. Eugene. Axel pensó en el destino del niño, en quién era realmente ese chico. El motivo por el que apareció en el sueño de Gracelyn y le pidió ayuda es todo un misterio. Pero como Gracelyn quería esto, Axel no sabía qué hacer. Le dijo a su hermanita que se despertara y le preguntó si iba a dormir todo el día. Ella preguntó cuándo había llegado y Axel dijo que le había enviado una invitación a la torre a Eugene. Tan pronto, Gracelyn se sorprendió y lo elogió por su trabajo, que el chico le dijo que terminara su tarea rápidamente. Aunque ambas se retiren a la academia, un hecho permanecerá invariable: todo es por Gracelyn. Pero por alguna razón en mi interior, de alguna manera resultaba incómodo. Agarrando la invitación con fuerza, el duque dijo enfadado: pues a la Torre de Marfil. Es todo obra de aquella chica de Elfinad la Torre. Es un lugar de independencia donde ni siquiera el emperador puede interferir. Y encima tuvieron que invitar a Eugene allí. ¡Qué ingenioso!, suspiró Cloud. El hombre al que el duque había convocado previamente llamó a la puerta del despacho y entró. Informó a su asistente que Eugene había recibido una invitación a la Torre de Marfil. La Torre de Marfil. ¿Acaso no es ese el lugar con el que sueña toda familia enviar a sus hijos?, preguntó. Y también felicitó sinceramente a su señoría, pero dicen que los invitados deben aprobar un examen de admisión. Así que tenemos que prepararlo, dijo Cloud. Veamos si Eugene es digno de entrar en la Torre de Marfil. Pero como padre estaba preocupado, porque Eugene estaba muy delicado de salud y no sabía si podría estudiar con normalidad. Un día, mientras Gracelyn se preparaba diligentemente para sus exámenes en la torre, Lily la acompañó después de clase. Y ella disfrutó mucho de las clases. Axel le explicó todo muy bien. Lily le dijo a la joven que el duque había ordenado que, en honor a su próximo cumpleaños, utilizara la nueva habitación a partir de hoy. Al principio, Gracelyn se sorprendió por el regalo en sí, pero ahora quedó completamente atónita al ver la decoración de la sala de zafiros. Lily dijo que usar habitaciones con nombres de piedras preciosas es una tradición para los herederos directos de la familia Elfinad. Esto significaba que él la reconocía como la heredera directa. La habitación anterior tampoco estaba mal, así que ¿por qué le dieron esta? Tal vez le guste de verdad, pensó Gracelyn, pero enseguida se dio cuenta de que estaba diciendo tonterías, que eso definitivamente no era cierto. Bueno, entonces simplemente disfrutará del lujo y el placer, como corresponde a la hija de un duque. Pero la celebración no duró mucho. De repente, apareció Noé y le dijo a Alesia que se marchara de allí inmediatamente. Ella era solo una niña adoptiva. ¿Cómo iba a aceptar su regalo? Él le dijo que volviera al cobertizo. ¿Por qué?, preguntó Alesia, estupefacta por la insolencia del chico. Dando un pisotón, dijo que no quería, que esa era su habitación y que si él quería que alguien se fuera, podía irse él mismo. La Alesia normal, debido a su naturaleza tímida, no habría podido responder adecuadamente, pero ya se había acostumbrado bastante a este cuerpo. Noah ya no pudo contener su ira ante el trato injusto que su abuelo les daba, y, incapaz de contenerse, golpeó a Gracelyn con fuerza en la cara. Ni siquiera la antigua gran hechicera esperaba que un mocoso la golpeara un día en la cara, pero incluso el propio Noé se sorprendió de sus acciones. Él no quería hacerlo, su mano lo hizo por sí sola. Esperando que la bebé rompiera a llorar, inmediatamente empezó a poner excusas o a intentar calmarla de alguna manera. Sin embargo, Gracelyn no iba a tolerar esa actitud hasta que le diera una lección a esa mocosa. Y justo en ese momento ella agarró la pierna del niño y él gritó de sorpresa y dolor. ¿Cómo se atreve a levantarle la mano?, pensó la niña con rabia. Noah gritó para que lo soltara, pero Alesia gruñó, dando a entender que era culpa suya por haber despertado su naturaleza animal. De repente, un hombre apareció en el umbral de la sala de zafiros y se quedó paralizado, observando la pelea. El duque preguntó qué estaba pasando y exigió una explicación a los niños. Sin darle oportunidad de decir una palabra, gritó que Noah le había dicho que saliera de la habitación de Zafiro, que no tenía derechos porque era adoptada. El abuelo le preguntó a Noah Elfinad si realmente había dicho eso. Y Noé se avergonzaba de sus actos, pero en el fondo también sentía una profunda indignación ante la injusticia. Tartamudeó y respondió con incertidumbre: la tía ni siquiera es descendiente directa de la familia Elfinad. Ni siquiera tienen lazos de sangre. Ella simplemente apareció de repente y consiguió una habitación. Él es el verdadero nieto del abuelo, y todos solo hablan de Alesia. Se enfadó y dijo que nadie le prestaba atención, y finalmente, incapaz de contenerse, rompió a llorar, diciendo que odiaba a todo el mundo, pobre chico.
En resumen, Noah estaba celoso, y la antigua Alesia estaba preocupada por lo que debía hacer. Y Noah simplemente estaba celoso, porque ella acaparaba toda la atención que antes le correspondía a él. Ella pensaba que él era malvado porque lo único que hacía era torturarla, pero solo era un niño. Dando un paso hacia los niños, el duque se volvió hacia Noah el Finud y se quitó los guantes de las manos. El duque le dijo a su nieto que no importa si hay alguien o no, porque él es él. Como futuro heredero de la familia, debe tener una cualidad ser él mismo y no dejarse influenciar por las palabras y acciones de los demás. Pidió perdón por la pelea que habían tenido y por todas las consecuencias de su indiferencia. El hombre Noé miró a su abuelo con asombro y las lágrimas volvieron a brotar. Tras calmarse, pidió disculpas a Alesia, es decir, a su tía, diciéndole que no volvería a ocurrir. Gracelyn se dio cuenta de que esta vez la disculpa de Noah era sincera y que estaba verdaderamente arrepentido. Y además, el duque, a quien ella creía que la estaba ignorando, parecía estar simplemente muy ocupado. Gracelyn incluso sintió un poco de vergüenza, dijo que también lamentaba haber malinterpretado a Noah y al duque. Alesia sugirió alegremente que vivieran en armonía y que toda la familia evitara las peleas. Con sus palabras conmovió profundamente y enterneció los corazones de personas que antes le eran distantes. En fin, Gracelyn es demasiado bondadosa, pero aún así es una cualidad hermosa. El tiempo pasó volando y llegó el día del examen de ingreso a la torre. Recibió el apoyo de todos, desde sus doncellas personales hasta Axel, Noah e incluso el duque. Gracelyn está desafiando a la élite intelectual, una especie de prueba, jaja, la superará con creces. El profesor irrumpió en la sala de profesores gritando que había aparecido un genio. Que dos personas hayan aprobado el examen de ingreso con la máxima puntuación es simplemente increíble. Y miren las respuestas. Ambos escribieron respuestas perfectas, es más, uno de ellos ni siquiera tiene soluciones, lo que significa que lo resolvió todo mentalmente. Tenían que inscribir inmediatamente a esos talentos lo antes posible. Los corazones de los profesores se palpitaban ante semejante hallazgo. Sentían curiosidad por los estudiantes, mientras que las criadas felicitaban a Alesia por su admisión y por haber obtenido la puntuación más alta. Les agradeció los elogios, pero no sinceramente. Su intuición era legendaria, así de fuerte era. El día del examen de admisión, se asignaron tareas a todos los participantes y comenzó el examen. Por fin empieza, pensó Gracelyn con confianza, sin haber mirado todavía las hojas de tareas ni los resultados de todas sus clases. No será posible demostrárselo, Axel. Maldita sea. Dijo que el examen no era difícil, dijo que sería fácil. Entonces, ¿por qué está todo escrito en una lengua antigua? Pero no podía deshonrar a la familia obteniendo 0 puntos. Tranquilízate, leámoslo de nuevo, letra por letra. La respuesta está sin duda oculta en la propia pregunta. Y de repente surgió una sensación intuitiva. La intuición de Alesia brilló, y supo que era ella quien de pronto sentía las respuestas a las preguntas. Resulta que la habilidad de intuición podría usarse así, pero aún así no lo resolverá, así que simplemente adivinará. Así pues, Alesia, tras haber acertado literalmente por su cuenta, obtuvo la puntuación más alta, y toda la familia se regocijó. Sinceramente, Axel pensaba que apenas aprobaría, pero una puntuación perfecta era inesperada y el plan en caso de fracaso podía cancelarse. Además, el hecho de que Eugene lo hiciera por su cuenta también fue una sorpresa. Entonces los sirvientes comenzaron a hablar de la segunda persona que obtuvo la puntuación más alta, respondió Eugene Cloud a Alesia. Así que fue su amigo quien obtuvo la puntuación más alta, lo cual es una buena noticia. Las empleadas domésticas estaban muy interesadas en saber qué tipo de persona era. Entonces Gracelyn sugirió que tal vez deberían invitar a Eugene a comer algo rico juntos, y las criadas apoyaron a su ama. El hombre también felicitó a su hijo y luego miró a su amigo invitado. También felicitó sinceramente al joven duque Eugenio Claus, quien modestamente le agradeció la invitación. Es amigo de Alesia, así que semejante detalle sería perfecto. Se esforzaron especialmente con la comida y le pidieron que empezara a prepararla. Los adultos sentían celos de su hija hacia algún chico, pero Alesia percibía esa atmósfera como si fuera a ser regañada si no se lo comía todo. Durante la conversación, el duque se enteró de que Eugene cumplía 7 años este año y que él y su hija tenían la misma edad. Al observar a Eugene, Gracelyn notó que estaba muy tenso, como si estuviera a punto de ahogarse. Así que el chico dijo, avergonzado y temblando, que no era precisamente un genio. Simplemente explicó que se topó con una fórmula en un libro que había visto el día anterior y que tuvo suerte. Pero en su opinión, él era un genio. Quiso ser su amiga desde que se conocieron. Alicia le dijo a Eugene que podía hablarle informalmente, ya que su cumpleaños era antes que el de ella. Y cuando Gracelyn le preguntó si por casualidad le gustaba el bistec, Lily pidió el plato principal. Y justo en ese momento, Rose trajo a la mesa un filete con una salsa especial del chef. «Es tan delicioso», le dijo Gracelyn a Eugene, que se deshace en la boca, y le aconsejó que lo probara pronto. Ella le explicó rápidamente cómo sujetar los utensilios, y cuando él lo probó, dijo que estaba delicioso.
Ella charlaba dulcemente y le daba de comer al niño con sus manos, mientras los adultos los miraban con envidia pasiva. La reacción de Eugene fue muy violenta. Se preguntó si la comida en el Ducado de las Nubes era realmente tan mala. Y tal vez el duque se volvió hacia Alesia y le preguntó si el papa también podía comer algo de aquello y pidió un plato. Haciendo girar el tenedor entre sus manos, Axel dijo que él también quería algo dulce y añadió que su hermano también había pedido un plato. Al principio, Gracelyn se sintió mal por el tono de Axel y se preguntó por qué de repente estaban actuando así. Dijo que ya lo estaba llevando en su vientre, y las criadas se alegraron de que la señora se hubiera acercado aún más a la familia. Los exámenes de ingreso a la torre son los mismos para todas las edades, por lo que debe haber sido difícil resolver problemas que resultan difíciles incluso para los adultos. No, respondió Eugene con modestia. Eran simplemente problemas que requerían un poco de reflexión. Vaya, Axel se sorprendió. Qué modesto es justo el opuesto de Alesia. Preguntó si por casualidad conocía la fórmula utilizada para difundir la magia blanca, y él respondió. El hombre se sorprendió de que conociera esa fórmula, y Eugene dijo que la había visto en un libro. Y en ese preciso instante, Axel le preguntó al muchacho si le gustaría ser su alumno. El padre le preguntó a su hijo si hablaba en serio. Sí, respondió Axel, pero estaba a punto de encontrar un aprendiz. Y como probablemente sabe, es un mago blanco que también es el jefe de la Torre Mágica y también fue miembro de la expedición. Derrotaron al dragón loco hace 10 años, y si él desarrolla suficiente poder por sí mismo, entonces ya no tendrá que sufrir, quizá incluso podrá cambiar su destino predeterminado. Será difícil encontrar un mejor maestro en todo el imperio, pero la decisión será suya. Él le agradeció la oferta y le preguntó si creía que podría con el trabajo, ya que acababa de incorporarse a la torre. Sí, y lo hizo con una puntuación perfecta, así que presentó esta propuesta, pero Eugene no sabía si su padre la aceptaría. Bueno, respondió Axel con un suspiro. No le había pedido que decidiera ahora mismo incluso si aceptaba. Primero tendría que acostumbrarse a la torre. Le pidió. Es natural que desconfíe de la amabilidad de un desconocido, y además, será la primera vez que pase la noche en la mansión ducal, saldrá todo bien. Si vieran lo que él vio, no querrían tenerlo cerca. Pero ¿y si se convirtiera en su alumno? Entonces tal vez algo cambiaría, esperaba. Pero de repente, una voz en su cabeza o una visión le dijo a Eugene que no, que eso era imposible. De verdad creía que la familia Elfinad lo protegería. Le dijo que no se hiciera ilusiones, porque sabía cómo reaccionarían si descubrían lo malcriado que era. Entonces su vida, perdóname, exclamó Eugene inmediatamente, fue estúpido. Se imaginó que se había vuelto más limpio. Pero su suciedad no se lava. Por muchos rituales a los que asista de ahora en adelante, no pensará en tonterías y vivirá en paz. Pero entonces, interrumpiendo el llanto de Eugene, Gracelyn le preguntó al niño qué estaba diciendo. La chica le preguntó si había tenido una pesadilla, y Eugene le preguntó a Alesia por qué estaba allí. La niña respondió que al día siguiente era el primer día de clases y que por eso no podía dormir. No podía decir que acababa de darse cuenta y que su intuición la había despertado. Pensó que él también podría estar incómodo, así que se acercó, pero de repente oyó la voz de Eugene. Alesia se disculpó por entrar sin permiso, y Eugene dijo que no podía dormir porque estaba durmiendo en un lugar nuevo y le pidió que no se preocupara. Pero el chico parecía preocupado. Gracelyn había venido aquí por impulso, pero no sabía qué hacer. Si tan solo tuviera algún objeto que la ayudara a dormir últimamente, había estado haciendo donaciones, así que no le quedaban monedas. Pero de repente se le ocurrió una idea, y la chica le preguntó a Eugene si quería ir a algún sitio con ella. La niña dijo que le ayudaría a conciliar el sueño, que le llevaría a un lugar donde pudiera dormir profundamente, aunque hubiera ruido alrededor. Y resultó que este lugar era un macizo de flores previamente creado con tréboles de 4 hojas. «Y ahora buscarán 100 tréboles», exclamó Alicia. «Cuando terminen, se dormirá sin darse cuenta». Según recordaba, no había pastilla para dormir más potente que el trabajo físico. En cambio, llamó a Eugene para que la siguiera. Pero el chico, con modestia, le dijo que no necesitaba esforzarse tanto por él, ya que solo se cansaría y se iría a la cama más tarde. Entonces la niña le explicó al bebé que lo intentaba no solo por sus problemas de sueño, así que él preguntó por qué estaba allí. «Es solo que», respondió ella, «si comparten su trébol con otros estudiantes el primer día, pueden hacer muchos amigos». Él se sintió avergonzado por haber malinterpretado la situación, y Alicia dijo que ella también esperaba que ella y Eugene pudieran estrechar su relación. Sus palabras confundieron un poco al chico, quien, con vacilación, preguntó con él. Lo que dijo en la habitación y lo reservado que se mostró durante la cena la inquietaron profundamente. Ella pensaba que si se acercaban un poco más, su recelo disminuiría, pero tal vez ahora él piensa que ella es rara. «Así que no hay necesidad de disculparse», dijo riendo. Después de todo, lo estaba haciendo por sí misma. «¿Solo hay 100 para recoger?», preguntó Eugene. «Sí», respondió ella. «Aquí todo es trébol, así que lo recogerán rápidamente». «De acuerdo», dijo el niño, aceptando ayudar.
Pronto lograron recogerlas rápidamente, sin duda había más de 100 piezas, y ella elogió a Eugene. Gracias a esto, completar la misión se volvió un poco más fácil, pensó, relamiéndose los labios. De repente, Eugene llamó a Alessia y después de darle las gracias, le preguntó si había intentado aliviar su tensión. Como no, de hecho, no le asusta tanto dormir solo simplemente. Antes de llegar al ducado, le quitaron su flauta. Le ayudaba a no sentir dolor durante el ritual de purificación, por lo que siempre lo llevaba consigo. Es extraño, el ritual de purificación por el que pasó en su vida pasada no fue doloroso. Podría ser que el duque Klaus le confiscara la flauta. Pero el chico dijo alegremente que pensaría en la oferta de convertirse en estudiante, probablemente sería una tontería rechazarla. Sí, con el tiempo lo entenderá todo. Pensó Gracelyn. Parecía que, después de todo, se había acercado un poco más a Eugene. Entonces, dijo Alessia, puesto que habían recogido todo el trébol, podían irse a la cama, sí, asintió él. Pero antes de que regresaran a sus habitaciones, Eugene llamó a Alessia. Quería preguntarle una cosa más. Al día siguiente, Alessia durmió tan profundamente que casi se quedó dormida, pero se aseguró de llevarse el trébol. Gracelyn le pidió a Eugene que le creyera a ella, les diría a todos que él la había ayudado. Entonces él también tendrá muchos amigos, repitió el niño con timidez. Murmuró que con un amigo le bastaba, pero Gracelyn oyó un grito que indicaba algún tipo de discusión. Si sigue fingiendo ser bueno, no cambiará. No les gustó el pequeño desde el principio. El chico ignoró a los gamberros que lo molestaban y le preguntó a la chica qué estaban haciendo. De repente, una misión inesperada apareció ante mis ojos, pero ¿qué hay de su contenido? Era realmente una misión celestial. No importaba cuántas monedas le dieran, esto era verdadera maldad. La misión le decía que le diera una lección al niño por no escuchar a sus mayores. Por todos los cielos, pensó Gracelyn horrorizada. Estos son demonios enviados. Primero tenemos que sacar a Eugene de aquí. Dirigiéndose a su amiga, Gracelyn le preguntó a Eugene si podía hacerle un pequeño favor. Y entonces, tras haber despedido a Eugene, Gracelyn se dirigió desafiante a los chicos mayores. ¿Qué clase de mocosos son estos?, preguntó uno de ellos, y Alessia les preguntó si no sabían que no se puede lastimar a los amigos. ¿Qué otros amigos?, preguntó la matona sonriendo. Cree ella que son realmente amigos de esta perdedora. Querían ser amigos, pero seguían siendo ignorados, así que se enfadaron y, por lo tanto, con el pretexto de que él lo sabía, decidieron acosar al menor. ¿De qué está hablando?, preguntó el gamberro nervioso, y entonces el chico intervino y dijo, «Eso es», y ni siquiera lo sabía. ¿Qué?, pensó Gracelyn sorprendida al reconocer rasgos familiares en aquella niña, de verdad. ¿Qué debía hacer?, preguntó, apartando a sus mayores. Tampoco quería ser amigo de tontos, así que les pidió que se rindieran y lo dejaran en paz. El anciano se enfadó. «No», pensó la chica con un suspiro. «Si esto continúa, algo terrible sucederá». «¿Seguirá presumiendo hasta el final?», preguntó el tipo con irritación. Pero entonces el profesor interrumpió a Carlson y le preguntó si realmente acababa de usar la violencia en la Torre de Marfil. Ya había notado su mal comportamiento antes y le había advertido, pero estaba profundamente decepcionado. El profesor ordenó a Carlson que lo siguiera inmediatamente a la sala de entrevistas y Eugene llamó a Alessia. Al notar que su amigo la observaba desde afuera, Gracelyn pensó lo hizo, y justo a tiempo. «¿Su nombre es Leonid Cole?», preguntó. «Mucho gusto». Se presentó como Alessia Elfinad y quiso presentar a Eugene. Sin embargo, en ese momento Leonid interrumpió a la chica y le preguntó si era tonta. «¿Tonta?», volvió a preguntar Gracelyn. «¿Por qué?». Al parecer, ella no sabe absolutamente nada, se dio cuenta Leonid, e informó que ahora circulan rumores sobre ella por toda la torre. «¿Qué otros rumores?», preguntó la chica, atónita. «¿Qué rumores?», volvió a preguntar Leonid. «Bueno, por ejemplo». «Pero importa, claro que sí», respondió Leonid. «Lo mismo se dice de él». Y él le preguntó si no sabía que el condado de Cole y el ducado de Elfinad mantenían relaciones amistosas. Ella respondió, «Pero...». Genial, puesto que ella lo sabía, podía dejar de acercarse a él. Él no quería que ambos se cansaran de una comunicación innecesaria. «¡Qué cruel!», pensó Eugene, y le preocupó que Alessia no se hubiera ofendido. El chico, con torpeza y cautela, le preguntó a su amiga si estaba bien. Pero de repente ella, ignorando a Eugene, corrió hacia adelante, pidiéndole a Leonid que esperara. «Bueno, ¿qué más?», preguntó, y de repente se percató de lo que la niña sostenía en su mano. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Es un trébol de 4 hojas», respondió ella, «y es especialmente para él». Al ofrecerle tréboles, le estaba ofreciendo amistad a Leonid. No podía simplemente dejarlo solo. Todo porque era una copia exacta de uno de sus conocidos que presumió de su hijo cuando nació. Todavía era demasiado joven para afirmarlo con seguridad, pero definitivamente se parecía más a él que a su esposa. Y Gracelyn esperaba que no heredara su carácter, porque aunque parecía buena persona, en realidad era muy testaruda. Como Leonil es hijo de su amiga, dijo que si ella se comunicaba con él, pero Alicia también entró, aprobando el examen. Y a él también.
le preguntó ella a Leonid, pero el chico no podía entender por qué no lo dejaba en paz. Alesia le pidió al chico que ignorara los rumores y le sugirió que simplemente se hicieran amigos. «¡Oh, qué dulce!», exclamó Gracelyn con ternura. «¿Podría este niño ser realmente ese mismo bebé?». De repente preguntó por una fórmula muy complicada, si la conocía, o sobre el concepto de punto de inflexión, bla bla bla. Gracelyn seguía sin comprender todos esos hechizos, y por supuesto, ella no lo sabía, pero Eugene sí. Haciendo alarde de sus conocimientos, el genio expuso todo el trasfondo de la fórmula, diciendo que Alesia se lo había contado. Ahora Gracelyn entendía cuál era el plan de Eugene. Así es, dijo, eso fue lo que le contó. Pero entonces Leonid, ignorando por completo a Alesia, le preguntó cuál era su nombre. Eugene Cloud, respondió. ¿Podrían ser ciertos los rumores sobre la posible entrada de Cloud, dado que conoce fórmulas tan complejas? Su familia no tiene ningún motivo para que Klaus sea un estudiante excelente para que pueda entrar, así que no hay que preocuparse por rumores de admisión fraudulenta. Pero al extender la mano para coger el trébol, se percató de la reacción emocional del niño. Él disfrutaba viendo sus experiencias, y entonces Alesia no pudo soportarlo más y le dijo que decidiera si lo aceptaría o no. Si la ignoraba, no podría hacerse amigo de Eugene, con quien tenía pocas oportunidades de hablar, así que no iba a desaprovechar esta oportunidad. Y aún tenía esperanzas puestas en ella, dijo Leonid, aceptando la oferta de amistad. ¿Qué significa esto?, preguntó Gracelyn conmocionada. Era la única que no entendía lo que estaba pasando. ¿Quién se iba a imaginar que Gracelyn iría a la torre con su hijo a este paso? ¿De verdad que se convertirá en su nuera? Si se entera de que dice esas cosas, no lo perdonará, dijo Serbian, con expresión de enfado, tan seria que enrareció el ambiente. Y una vez calmado, preguntó qué sucedía. Axel dijo que se trataba de Eugene Klaus, el hijo del duque Klaus. Alesia mencionó que el ritual de purificación por el que pasó Eugene fue doloroso y que él reprimió el dolor con la flauta. Axel dijo que solo era una suposición, pero que este ritual podría estar relacionado con el hecho de que Eugene fue traído al año de la muerte del dragón. Estas ruinas, así lo recuerda, exclamó Serbian. ¿Y cómo podría Axel olvidar el lugar donde una vez estuvo su destacamento? Sí, allí sucedieron muchas cosas. Este es el lugar donde Gracelyn usó magia peligrosa y casi muere. E incluso después de eso, despertó sana y salva. En ese momento estaba realmente enfadado. Si no hubiera sido por Whale, todo podría haber terminado mal. Todo porque esa chica no valora su propia vida. Pero no ha cambiado, observó su compañero Axel. Dijo que simplemente no quiere recordar el pasado y le preguntó si quería hablar. Serbian, ingenioso, preguntó entonces, esperando que esos fueran solo temores infundados. ¿De qué lado estaba Axel?, le preguntó qué quería decir. ¿Gracelyn o Alesia, más precisamente?, preguntó Serbian, dirigiendo su mirada a una de las dos. ¿Cuál de ellos? Bueno, por supuesto Gracelyn, respondió Axel. ¿Y él ni siquiera lo pensará?, preguntó Serbian. Él mismo lo entenderá todo cuando la conozca en persona. Ella se ha vuelto aún más astuta que antes. Ahora Serbian definitivamente tenía que venir. Quise felicitarlos, hermano y hermana. Por todo lo alto, Axel ya se había imaginado su cara, y después se despidieron. Se oyeron dos pequeños golpes en la puerta, y Gracelyn le dijo a Axel que era ella. La niña preguntó si podía entrar. Ella ya había entrado, dijo Axel, y Gracelyn sugirió que no le prestáramos atención a esas nimiedades. Preguntó qué había sucedido. Ella se enteró de su propuesta a Eugene. Él dijo que todo era para vigilancia. Exactamente. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Axel. Gracelyn preguntó si todo estaría bien y qué pasaría si se volviera peligroso. Nunca antes había oído hablar de una forma así de compartir el poder mágico. Esto no es infrecuente entre los magos blancos. Eugene fue sometido a un ritual incomprensible durante mucho tiempo y lo más probable es que su cuerpo esté desequilibrado. Para restaurarlo, necesita apoyo externo, una persona que lo cuide, es decir, protección bajo el pretexto de vigilancia. Así que ella no tenía que preocuparse por Eugene. ¿Pero qué hay de él?, preguntó Gracelyn. Axel respondió con vacilación. Por supuesto que es el mago blanco más grande que existe. ¡Ay, qué insoportable! Se retractó de sus palabras sobre preocuparse. Está bien, dijo él. Ella tampoco tiene que preocuparse por él. A partir de ahora, será mejor que se cuide. Lo cual, preguntó la chica sorprendida, era precisamente lo que importaba. Llegó una carta de la iglesia que decía que pronto comprobarían sus poderes sagrados. Parece que dudan de sus cualidades como santa. ¿Qué?, se indignó Gracelyn a juzgar por su confianza. Axel dedujo que tramaban algo. Pero la Torre de Marfil obstaculizará la petición de la iglesia, y mientras tanto, él ideará el mejor plan. Gracelyn también pensará en algo, exclamó. Recientemente encontró un objeto muy interesante. El segundo día en la torre, Leonid le preguntó a Eugene cómo sabía la fórmula. Simplemente sucedió así, respondió con torpeza. Alesia explicó que él dijo que una vez usó esa fórmula para hacer cálculos y que la aprendió por sí mismo de libros y sin profesor.
Fue impresionante. Ahora Leonid comprendía por qué era tan diferente de sus compañeros. Dijo que Eugene podía preguntarle si había alguna dificultad. Parecía haber cierta incomodidad entre ellos. Probablemente sea porque Eugene todavía es tímido, pensó, distraída. Cerca de allí vio a una profesora de los cursos superiores, y como ya la conocía, decidió repartir tréboles también en esa clase. Les dijo a sus amigas que llevaría rápidamente el trébol allí, y mandó a los niños a clase a tomar asiento. Ella realmente lo regaló a diestra y siniestra, algo tan inútil como el trébol. No es inútil, respondió Eugene. Le contó a Leonid que Alesia los buscaba diligentemente todas las noches en el campo de tréboles, así que deseaba que no hablara así. Leonid se sorprendió de que Eugene pudiera hablar con normalidad. Preguntó pensativo si los habían estado buscando juntos o si él había recibido mucho trébol de ella. El chico adivinó, así que no consiguió el trébol de ella, por eso fue tan frío con él. Eugene dijo que iría a clase. Leonid le preguntó si quería que le dijera que se había olvidado de darle el trébol, pero el niño prefirió esperar a que Alesia se lo diera a ella misma. Es poco probable que espere, ella sigue siendo una tonta, observó Leonid, y Eugene le dijo irritado que no llamara tonta a Alesia. Ahora Leonid entendió cómo hacerse amigo de este tipo y le preguntó si podía ayudarle. Eugene se estremeció y se dio la vuelta preguntando cómo. Y su nuevo conocido le pidió simplemente que confiara en él, pero que tendría que hacer todo lo que le dijera. La clase de hoy había terminado, y la maestra les pidió a los niños que no se olvidaran de sus deberes. Alesia apenas logró evitar quedarse dormida y llamó a sus amigas para que vinieran rápidamente. De repente, Leonid la detuvo y le preguntó a Alesia si ella y Eugene eran realmente amigos. Eso fue todo, y él preguntó si se habían dado la mano. No, no se la dieron, respondió Gracelyn. Entonces no pueden ser llamados amigos. Les dijo que le escucharan atentamente. Primero debían tomarse de las manos. Recuerda que la forma correcta de dar la mano es moverla hacia arriba y hacia abajo. Solo 2 veces algunas personas pasan por alto esta regla. A veces, entonces él le preguntó si se le había ocurrido algo, y ella respondió, no, nada. ¿No entiende que hay que hacer algo más?, preguntó Leonid, y Eugene se preguntó si aquello era realmente ayuda. Hay que hacerlo, preguntó ella. Sin duda, exclamó Alicia. Leonid también debería hacerlo. Son amigos. El niño no leyó sobre darse la mano al mismo tiempo. ¿Y qué? Son todos amigos y hacen todo juntos, dijo Alicia. Ella le dijo que le diera la mano rápidamente a Eugene, y Eugene se ofreció a darle la mano a Leonid, como dice Alesia. Leonid dijo que pensaba que solo Alesia era tonta, pero resulta que él también lo es. Les dijo que miraran, que si lo hacían según su método, el resultado sería este. Y les dijo a esos tontos que volvieran a empezar, extendiendo la mano a cada uno. Alesia y Eugene cerraron el círculo. Bueno, ¿qué tontos?, preguntó Alesia, cuando lograron hacerse tan amigos. Todo es gracias a Eugene, respondió Leonid. En su vida anterior, ni siquiera podía imaginar una vida así, con familia y amigos. Es realmente esa la sensación que se tiene cuando su mera existencia te da fuerza. Gracelyn se alegró de que se hubieran hecho amigas, y pensó que todo sería maravilloso para ellas, incluso si ella muriera algún día. ¿Cuántas veces tuvieron que repetir, a pesar de que esa era la petición de la iglesia, que no permitirían que se llevaran por la fuerza a un estudiante de la Torre de Marfil? Corría el rumor de que el duque había reforzado la seguridad de la Torre de Marfil. Podría ser esa la razón. El cardenal Weil abandonó el lugar de la oración de los 100 días sin permiso, y el cardenal Weil ayudó a la niña a recibir el título de Niña Santa. Él garantizó que la recién nacida era sin duda una santa, explicó el sacerdote, y prometió que en su 7º cumpleaños pondría a prueba su poder divino. Y si resulta que el poder divino es falso, será juzgada. Pero ahora, cuando se acercaba el cumpleaños del santo, el cardenal desapareció. Al entrar en el aula, Alesia deseó con entusiasmo buenos días a todos. Eugene le pidió a Alesia que pasara por allí. La niña le agradeció que la hubiera ayudado a recoger trébol durante el fin de semana. Gracias a él, ella terminó rápidamente. No hace falta darle las gracias, dijo Eugene. Él mismo quería irse. Es cierto, Gracelyn lo pidió con entusiasmo y le suplicó que volviera. Pero entonces la chica se fijó en Leonid, que miraba pensativo por la ventana, y le preguntó qué estaba haciendo. Respondió que había algunas personas desconocidas de pie en la entrada de la torre y que no creía que fueran profesores. ¿Había gente en la Torre de Marfil a la que él no conocía?, le preguntó Alicia a Leonid. Sin embargo, al mirar a la gente en la entrada de la torre, el rostro de Gracelyn se tensó. Eran personas del templo. ¿Podría ser, se preguntó con inquietud, que hubieran venido a la Torre de Marfil por ella? Como dijo ella, pero Alesia abandonó la clase diciendo que tenía un asunto urgente que atender. Gracelyn se escondió en una de las oficinas vacías e invocó el mercado celestial. Inmediatamente comenzó a buscar entre todo el surtido el artículo que le había llamado la atención y lo encontró. Era caro, ella pensaba que si esperaba el precio bajaría, pero nunca sucedió. No se podía hacer nada. En ninguna circunstancia lo habría mirado debido al precio, pero... Luego le contó a Axel que había encontrado un simulador de despertar que podría convertirla en santa.
Pero entonces, ¿está segura de que puede comprarlo? Jaja, rió. Precisamente por eso estaba distribuyendo el trébol con tanto empeño. Y lo más, en cualquier otra circunstancia ni siquiera lo habría mirado, pero si usas el cupón, ahora puede comprarlo, pero el sistema le dice que la compra es imposible, que no tiene suficientes monedas. ¿Cómo es posible que estuviera segura de haber recaudado la cantidad necesaria cuando en realidad le faltaba exactamente una persona? A quien no le dio el trébol, necesitaba urgentemente monedas, corrió hacia la puerta, pero se encontró con una amiga en el umbral. ¿Eugene?, preguntó ella, atónita, ¿por qué estaba allí? Y luego lo pensó, ya que había llegado el momento. Y le dio ella tréboles a Eugene. El niño respondió que la maestra buscaba a Alesia. Grace, y al instante siguiente, aunque un poco de repente, le entregó el trébol, preguntándole si podía aceptarlo. La niña admitió que recordaba que no le había dado el trébol de 4 hojas. En cuanto entregó el trébol se sintió más feliz, ahora solo quedaba recibir las monedas. De repente, cambió de enfoque y le preguntó horrorizada a Eugene por qué estaba llorando. El niño pidió disculpas, él mismo no lo sabía, simplemente estaba muy feliz, estaba abrumado por la emoción. Fue solo ahora cuando Gracelyn se dio cuenta de que durante todo este tiempo, Eugene había querido el trébol. Justo cuando se dio cuenta de que él había estado insinuándoselo constantemente y ella no se había percatado, Eugene le dio las gracias. Pero ahora Gracelyn se sentía culpable, pues de repente su intuición se agudizó, le parecía que pronto alguien vendría allí. No queda tiempo. Fue un momento incómodo, pero Gracelyn le pidió a Eugene que cerrara los ojos un segundo y él no se negó. Por el contrario, pensé que era asombroso, era un trébol común y corriente, pero él estaba tan feliz porque Alesia se lo había dado. Era para no perder, y mientras tanto, Gracelyn finalizó todos sus preparativos. Entonces Eugene notó que los ojos de Alesia habían cambiado, y ella dijo que tal vez pronto se iría lejos por mucho tiempo. Pensó que debía contárselo, que se iría, y él preguntó con ansiedad a dónde no volverían a verse. Por supuesto que no, le aseguró a su amiga, volverá, pero por ahora no estará allí. Y ella quería que él no se preocupara por ella, y Eugene le preguntó si volvería pronto. Le pidió que no pusiera esa cara tan triste, y se preguntó si el efecto ya se estaba notando, era la primera vez que sentía tal poder. Con semejante poder, debe ser algún tipo de prueba para esa santa tontería, alcanzó a pensar Gracelyn. De repente apareció un hombre en el pasillo diciendo, «Aquí está, la santa, la han estado buscando durante mucho tiempo». Y aquel hombre aterrador llamó a la niña para que fuera con ellos. Le pregunté qué haría si desapareciera el campo de trébol, por ejemplo, si ya no pudiera venir aquí. ¿Desaparecerá?, preguntó de nuevo la chica, y Eugene se interesó por lo que haría. Razonamiento, respondió Gracelyn. Probablemente habría abierto un campo nuevo, uno nuevo. El chico se sorprendió. No, espera. En primer lugar, ella protegería lo que le es querido, para no perderlo. Da igual que sea un campo de tréboles o cualquier otra cosa. Sería muy triste que desapareciera de repente. ¿Y él?, preguntó Alesia a Eugene. El chico no sabía si la flauta coincidía con la descripción. Aunque probablemente la ansiedad sería más fuerte que la tristeza de perder lo que significa tener algo querido. Él no estaba seguro, y Alesia le pidió que no se disculpara, que si alguna vez encontraba algo así por sí mismo, definitivamente debía contárselo. Y después de que todo se decidió, la chica lo llamó para que volviera a Eugene. Se preguntó si sería capaz de encontrarlo. Algo tan preciado que no podía soportar perderlo. Gracelyn se sintió repentinamente mal y tosió sangre mientras se tambaleaba. Todo empezó a dar vueltas ante sus ojos, se oscureció, pero ella siguió intentando mantener la cordura. Alesia, alarmada, llamó a su amigo Eugene. Los sirvientes que habían venido a buscar a la santa se pusieron tensos. «¡Maldita sea!», exclamó Gracelyn. «Esos bastardos del mercado celestial no me advirtieron sobre los efectos secundarios». El corazón de Eugene empezó a latir con fuerza por la preocupación que sentía por Alesia. «La amiga que perdió el conocimiento en brazos del sacerdote, Alesia», exclamó. «¿Qué debo llegar a esto?», preguntó. Y me pidió que eligiera mis palabras, solo intentaban arrebatarle al santo. Pero de repente empezó a toser sangre, y el hombre pensó en lo que habían dicho antes. Que en el momento en que Alesia perdió el conocimiento, sintieron un enorme poder divino. Si esto es cierto, entonces no solo su plan actual, sino también la propia santa, recordó el hombre, les pidió que eligieran sus palabras. Lo importante ahora es que se han ganado la ira del duque Elfinad, y es preciso elaborar un plan de acción de inmediato. No, por supuesto, esto también es un gran problema, pero el jefe les dijo que lo pensaran detenidamente. Un santo sano, lleno de poder divino, vomitó sangre. ¿Acaso no es un mal presagio? Pero, exclamó uno. El otro respondió en efecto. Las palabras del cardenal Charles tienen sentido al fin y al cabo. El santo no es tan importante. El propósito original era trasladar los tribunales del cardenal Weil, y entonces la acusación sería el pecado de engañar al mundo a través de un santo no verificado. Desde el punto de vista médico, era difícil determinar su estado actual en ese momento, y por el momento, lo único que podían hacer era observar su estado. El duque se quedó sin palabras. Las criadas, preocupadas por su ama, lloraron. De repente, el duque se sorprendió de cómo había acabado allí, y encima con Axel.
El cardenal Weil del Temple informó que había recibido una revelación para proteger a la santa, pues corría un gran peligro. «¿Pero acaso este peligro no proviene de la iglesia a la que él mismo pertenece?», preguntó el duque. Weil desconocía la fuente exacta del peligro inminente, así que, por si acaso, fue solo, sin informar a nadie de la iglesia. No podía imaginar que usarían su ausencia de la oración como excusa para intentar llevarse a la santa, y se disculpó por su grosería. En ese caso, ¿tiene el cardenal alguna idea sobre el estado actual del niño? El duque dijo que, desde el punto de vista médico, no se puede saber la causa. Sencillamente, explicó Weil, fue porque ella fue incapaz de controlar el repentino aumento del poder divino. Cuando se manifestaba su poder interior de santa, era un caso raro, pero un fenómeno que a veces ocurría. ¿Qué debía hacer?, preguntó Lily. Cuando un gran poder se ve confinado a un espacio pequeño, inevitablemente comienza a descontrolarse, pero el cardenal les pidió que no se preocuparan. Su intención era utilizar el poder divino para dejar en el cuerpo de la santa solo la cantidad de poder que ella pudiera soportar. El duque preguntó si estaba seguro de que no le haría daño a Alesia, por supuesto, respondió Weil. Sin embargo, para transferir el poder divino no debe haber nadie cerca del santo. El cardenal Weil era un hombre que había servido con Axel en un destacamento punitivo, y por eso, con respeto, le pidió al hombre que cuidara de su hija. Alesia, cuando él supo que ella había comenzado una nueva vida, se preocupó mucho, pero eran preocupaciones innecesarias. Después de todo, Gracelyn había encontrado una familia tan buena que el cardenal dijo que haría todo lo posible. Axel tenía tanta prisa por llegar que ni siquiera tuvieron tiempo de llegar a un acuerdo, pero Will, como siempre, estaba en su salsa. Está acostumbrado a manejar el poder divino, así que no debería haber ningún problema. El hombre vio a Eugene frente a él y le preguntó cómo había llegado allí. Explicó que actualmente estaba prohibida la entrada de personas ajenas al ducado, pero que él había entrado con la ayuda de Leonid. Lo que puso en alerta a Axel fue recordar que, después de todo, se trataba del hijo de Servian. ¿Cómo podría ser de otra manera? El muchacho dijo que había venido a decirle algo al joven duque Axel. ¿Qué era entonces?, preguntó. El chico vino a hablar con él sobre su anterior oferta de convertirse en su alumno. Si hubiera querido negarse, no habría venido en un momento tan ajetreado, lo que significa que acepta su oferta. Pero antes, Eugene quiso preguntar algo. Axel le pidió que hablara, y el chico le recordó lo que había dicho antes. Dijo que si desarrollaba la suficiente fuerza en sí mismo, ya no tendría que sufrir. Que tal vez pueda cambiar su destino predeterminado, eso es cierto, dijo Axel. Pero para ser sincero, Eugene no estaba seguro de sí mismo y no sabía si podría con ello. «Eugene», dijo Axel, «entraste en la Torre de Marfil con el mejor resultado. Podía confiar en sí mismo». Y el niño, tras entrar en la Torre Blanca, comenzó a vivir una vida tranquila, pero a veces pensaba que está disfrutando de todo esto inmerecidamente y que cuando despierte, todo esto desaparecerá. Pero si tiene la oportunidad de cambiar su destino, le gustaría intentarlo. Si puede aprender de él, del jefe de la Torre Mágica y del joven duque Axel. El niño preguntó si podía proteger a alguien era posible, respondió tras una pausa. Las palabras del adulto infundieron esperanza en el niño, pero de repente explicó que no podía darle una respuesta tan alentadora. Axel solo quería ayudarle a alcanzar su objetivo y le preguntó a Eugene cuál era ese objetivo. Recordando todos los momentos maravillosos, Eugene exclamó que quería convertirse en quien pudiera proteger a Alesia. Will sintió de inmediato que un poder divino llenaba a la chica de forma inconmensurable. Sin embargo, si eres descuidado y conectas su pequeño cuerpo con tu energía divina, entonces todo su poder divino podría agotarse y su vida podría correr peligro, en ese caso. Solo quedaba una opción: unir temporalmente su alma con la de Alesia y luego transferir el exceso de poder divino. Le pidió a Alesia que tuviera un poco más de paciencia y determinó que la comunicación era estable. Puede que lleve algo de tiempo, pero solo tienes que transferir la fuerza con cuidado. Si Axel no le hubiera advertido con antelación, Alesia habría corrido un gran peligro. Tras contactar con Weil, Axel contaba con él, el cardenal lo sabía y dijo que se prepararía adecuadamente. Pero por mucho que lo pensara, seguía siendo extraño que él supiera. A Axel nunca le había preocupado la existencia de algún tipo de santo. Axel, como era de esperar, este tipo no se dejaba engañar, y Axel le pidió a Weil que escuchara atentamente. La niña a la que declaró santa, Alesia, es la reencarnación de Gracelyn. Le preguntó Weil a Axel si hablaba en serio. Al principio, el propio Axel no lo creía, pero tras la desaparición de Gracelyn, no pudo encontrar ningún rastro de ella por ninguna parte y empezó a pensar que estaba alucinando. Weil lo entendió perfectamente y, según ella, de repente le volvieron a la mente recuerdos de su vida pasada. Al final, no tuvo más remedio que creer que lo entendería todo por sí mismo cuando la conociera. Historias que solo un distanciamiento punitivo podría conocer, cada una de sus palabras hirientes. Todo indicaba que realmente había regresado, pero creerlo o no dependía de él, porque sería capaz de sentir su energía. Por eso Axel estaba tan preocupado por el santo, últimamente lo entendía, y puesto que lo decía, iría.
Dijo que se iría sin ser notado tan pronto como floreciera, y Axel le dio las gracias. Tal como dijo Axel, ella es débil y está oculta tras un poder divino abrumador, pero Vael sintió un atisbo de energía mágica familiar, y ese poder era sin duda la magia de Gracelyn. Oh, que era como si todo su cuerpo estuviera a punto de derretirse, pero ¿qué pasaría si muriera así? ¿Podrá regresar? Regresa a tu cuerpo real. De repente, en medio de aquella espesa maraña de agua hirviendo, se oyó una voz tranquilizadora. Era realmente Gracelyn, dijo. Ahora comprendía por qué Axel había pedido ayuda con tanta desesperación, calmando el flujo del poder divino, vio parte de los recuerdos. Han pasado muchas cosas durante este tiempo, una nueva familia y amigos, la vida de Alesia, no la de Gracelyn. Así es, la niña recordó cómo le había prometido a su querida amiga que, a su regreso, las tres tomarían el té. Gracelyn sonrió con suficiencia, sí, era cierto, le había prometido que volvería. Un poquito más para nadar. Tenía que irse de allí. Logró alcanzar su objetivo, y una voz familiar acudió en su ayuda, diciéndole a Alesia que lo estaba haciendo bien. Y esa voz era tan familiar y querida. Alesia abrió los ojos, dijo el cardenal, y le preguntó a la niña si lo reconocía. «Well», preguntó Gracelyn. Gracelyn enfermó por un exceso de poder divino, y ese poder divino fue depositado en esta perla. Sí, a medida que su cuerpo se recupere, irá consumiendo energía gradualmente y su capacidad para contenerla aumentará. Así que, pensando en el futuro, él le pidió que se centrara en su recuperación por el momento, y ella aceptó. Debía de estar cansado, tras haber venido tan rápido, pero gracias a él, ella sobrevivió. Axel le instó a estar preparado para cualquier cosa. Por cierto, pensó Gracelyn, y le preguntó a Whale si sabía que ella era Gracelyn. No, él también se enteró de esto gracias a las acciones de Axel. ¿Y qué hizo Axel?, preguntó ella. Mires como lo mires, Axel no es del tipo que se esfuerza por un santo que le es indiferente. De hecho, Alesia estuvo de acuerdo. Y esto significa que no es en vano que valore tanto a Alesia. Pero Whale también acudió rápidamente en cuanto supo que podía estar en peligro. Gracelyn se alegró de volver a verlo. ¿Quién sabe?, pensó Whale, aunque Axel parecía tratar a Alesia con un cariño muy especial. Hubiera sido mejor oírlo de él mismo, pero él también se alegró de volver a verla. Unos días después, Gracelyn pensó que era hora de que vinieran. Ya le estaba preguntando a Lily por Axel. Según la ama de llaves, últimamente ha estado consultando seriamente con el cardenal Whale todos los días. De hecho, el joven amo pidió que no se lo contaran, según le dijo la criada a la joven. De hecho, el joven amo viene a visitarla todas las noches. Gracelyn se quedó muy sorprendida, pero era cierto. Lily lo dijo porque se dio cuenta de que estaba molesta. Y dijo que para Axel esto debía seguir siendo un secreto, y se disgustó, como si estuviera preocupada, simplemente enfadada. Nunca llegó, aunque le dijo a Whale que estaba muy preocupado. Esta vez ella tuvo que pillarlo con las manos en la masa. «¡Has llegado!», pensó, saltando de la cama con un grito. «¡Aquí estás!». Sin embargo, Gracelyn preguntó qué hacían allí, cómo habían llegado y qué pasaba con el toque de queda de la residencia estudiantil. El chico asintió modestamente, y Gracelyn se sorprendió mucho por esto. Eugene le preguntó a Alesia si recordaba su conversación en el lecho de tréboles. La conversación. Dijo que hay que proteger lo que uno quiere, para no perderlo, el día en que Eugene no pudo dormir. Por supuesto que lo recordaba, y ahora él tenía algo que quería proteger, dijo Eugene. Y por esta razón, decidió convertirse en alumno del joven duque Axel. Alesia felicitó a Eugene y comprendió por qué había venido. Leonid tenía la sensación de que estaban a punto de tener una conversación franca y pensó que tal vez debería salir un rato. Pero de repente ese tonto le preguntó a Eugene qué era lo que quería proteger que le había hecho decidir convertirse en alumno de Axel. A juzgar, Eugene sonrió y le preguntó a Alesia si ya no sentía dolor. Ella respondió que sí, que ya se sentía mejor. De hecho, Gracelyn estaba a punto de comprárselo, pero si Eugene se lo daba a ella, le preguntó si estaba seguro de que podía dárselo. Él podrá soportarlo, y ella, Alesia, cuando sienta dolor, si sopla en él, se recuperará rápidamente. Y sin embargo, todo estaba bien. Él tenía algo más que era más preciado para él. Gracelyn le dio las gracias a Eugene y dijo que lo usaría y se lo devolvería. Entonces, Gracelyn preguntó que él todavía no le decía qué era lo que valoraba, pero Eugene dijo que por ahora era un secreto. Estuvieron hablando un rato más, pero ya era hora de que los chicos regresaran. Ella les pidió que tuvieran cuidado de no ser atrapados. Finalmente, Leonid volvió a alardear de sus conocimientos y habilidades, y ella lo despidió. Después de todo, cuidar de los niños era agotador. Por cierto, es extraño, ella misma se había sometido a rituales de purificación con Whale varias veces, pero nunca le había resultado doloroso. No sentía absolutamente nada, pero pensó que tal vez valía la pena intentarlo una vez. Pero aún así, era imposible crear problemas innecesarios. Primero decidió consultar con Axel. Llevaba medianoche esperándolo y decidió que probablemente no vendría hoy. Gracelyn pensó que esos tipos probablemente ya habían regresado de verdad. Iba a venir Axel a esas horas. Por suerte, Eugene se decidió más rápido de lo que Axel pensaba. Al menos no arruinará su talento.
Si Alesia se encuentra de nuevo en peligro en el futuro, él sin duda le brindará un gran apoyo. Tal vez Axel hizo una pausa y reflexionó. Lo que extendió la mano hacia el pomo de la puerta, pero aún así dejó caer las manos. Pero de repente, una voz infantil lo llamó inesperadamente por su nombre. Creyó oír pasos, pero no esperaba que él llegara de verdad. Sin embargo, llegó justo a tiempo, y ella tenía algo de qué hablar con él. Todo era así. Gracias a eso había más problemas, pero hasta el momento no había sentido ninguna energía especial. Y además, enfadada, Gracelyn le preguntó si quería contarle algo. ¿Algo que contarle?, preguntó el mago. Eso es precisamente lo que dice el hombre, que está tan preocupado que viene en secreto al amanecer, echa un vistazo y luego se marcha inmediatamente. Pero si Axel la hubiera visto despierta, no habría podido evitar moralizar. Tras desmayarse, Axel encontró una botella vacía en su bolso. Y no podía haber tenido más cuidado. Debería haber revisado todo antes de comprar. ¿Por qué la estaban regañando?, pensó Gracelyn. Entonces tanto él como Whale habrían podido reaccionar más rápido, pero ella no tenía suficientes monedas para comprarlo por adelantado, y ese era todo su problema. Esa frivolidad suya y su simple pensamiento de a quién le importa, lo principal es que está viva, es la razón por la que siempre actúa de forma tan imprudente. Pero podría haberle pedido ayuda, nunca pensó en quienes se preocupaban por ella. Como si ella no se preocupara en su lugar, él comprendió que ella quería encontrar soluciones por sí misma. Pero a él le gustaría que ella compartiera más sus opiniones y que pensaran juntos. Aunque solo fuera por respeto a su antigua amistad, cuando luchaban juntos, amigos, pensó Gracelyn. Con torpeza, vacilación y modestia, Gracelyn murmuró algo entre dientes. ¿Qué?, le preguntó Axel. Gracias, repitió tímidamente, agradeciéndole su preocupación y el haberlo dicho. Axel también le agradeció que le hubiera abierto los ojos de nuevo. Bueno, es cierto, dijo Gracelyn, avergonzada y riendo. No cambia en absoluto. Unas horas más tarde, Gracelyn pensó que estaba casi totalmente recuperada y preguntó cuál sería el mejor momento para regresar a la torre. Axel dijo que él se encargaría de ese loco del dragón, así que, ya que ella estaba descansando, bien podía descansar un poco más. Por cierto, el chocolate que dejó Noah estaba muy rico, pensó ella, mientras Lily le informaba a la señora que el duque entraría en breve. ¡Duque! Gracelyn dio un salto alarmada y devolvió la hucha. Al entrar, el padre le preguntó a su hija si se sentía mejor. Sí, Duke, respondió la chica alegremente, ahora se encontraba perfectamente bien. El duque guardó silencio sobre el hecho de que aún quedaban restos de chocolate alrededor de la boca del bebé. El padre se disculpó por llegar tan tarde. La conversación giró en torno a lo que había hecho la iglesia y el trabajo que se había acumulado. Todo está bien, respondió, pero se sentía bastante avergonzada de que hubiera tanto ruido en la mansión por su culpa. El duque, él la quería muchísimo, pero ella no entendía en absoluto por qué había decidido decirle cosas tan serias. Gracelyn le dijo al duque que si surgía algún problema, él podía llevarla de vuelta al templo. El hombre quedó desconcertado por lo que ella había dicho, y con vacilación le preguntó si quería regresar al templo. Si ella quería irse, él podía dejarla ir. El deseo de Alesia era más importante para él que cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa si ese no es el punto? Tras reunir el valor suficiente para tocarla, el duque dijo que podía quedarse allí un rato más. Al fin y al cabo, es su hija como padre. La ayudará en todo lo que desee, sea lo que sea. Aunque no, el duque dijo que aún se veía una expresión de confusión en su rostro. No hay necesidad de complicar las cosas, pidió, diciendo que era sencillo, y de repente se dejó llevar por los recuerdos. Una hermosa muchacha, cuyo rostro recordaba solo vagamente, le dio una ramita de lila. El hombre admitió que simplemente quería cumplir la promesa que le hizo a su esposa al aceptarla en la familia. Hace 7 años, el duque fue invitado al templo y el sacerdote, al ver la impaciencia del hombre, fue directo al grano, quería que adoptara un niño. Se trata de un niño que ha recibido una revelación divina, pero debido a que no la ha recibido, su posición es inestable. Si esto continuaba, su estancia en el templo la expondría a muchos peligros, y su familia podría convertirse en una fortaleza segura. Pero como bien sabía el sacerdote, su esposa hacía tiempo que había abandonado este mundo, y crecer sin madre no era el mejor ambiente. Pero precisamente por eso, le preguntó el sacerdote al duque Elfinad, porque ya había criado bien a 2 hijos. El hombre, sosteniendo a la niña en brazos, dijo: «Esta niña, sus ojos son exactamente como flores de lila». Era cierto, confirmó el ministro del templo. Realmente nació con un color de ojos poco común. El duque contempló a la bebé durante largo rato, sumergiéndose cada vez más en sus ojos amatista. La muchacha y su esposa, ella le dio estas flores de lila y le pidió que la cuidara y la criara bien. En ese preciso instante, el duque accedió a adoptar al niño, para sorpresa del sacerdote. Pero a cambio, el hombre también tendrá una petición para el templo. El hombre le dijo noblemente al duque que haría todo lo posible en agradecimiento por su ayuda. Sin duda, el apellido Elfinad será una gran ventaja para este niño.
Para que no fueran solo palabras vacías, el duque quería que él la viera como algo más que una niña, la cual la iglesia le confió, y como hombre del ducado de Elfinad. El padre, pero pues, sin duda se convertirá en una verdadera familia para ella, pensó el pastor, ahora que Gracelyn sabía que no había sido adoptada por la fuerza. Es cierto que, aunque se lo pidieron al duque, finalmente decidió adoptarla él mismo. Aunque no podía cuidar de ella, se escudaba en su apretada agenda. Pero él siempre la consideró su hija, papá, pensó Gracelyn con incertidumbre. Ella no había tenido a nadie así en su vida pasada, y nunca pensó que lo necesitara. Pero por otro lado, sentía curiosidad por saber cómo sería tener a una persona así. Pero, pensó, cubriéndose bruscamente con una manta y asustando al duque. ¿Por qué empezaron a brotarle las lágrimas tan repentinamente? El duque le preguntó a Alesia qué estaba haciendo. Contenía su aspecto antes de recordar su vida pasada, en contraposición a la época en la que parecía no tener ni un solo amigo o aliado. Ahora tenía a alguien a quien podía llamar padre de verdad, y por alguna razón esto le daba miedo. Papá dijo que si ella no quería hablar más, que lo hiciera, pero entonces Alicia dijo que no era así. Preguntó si la necesitaban en el ducado de Elfinad y si podía quedarse allí más tiempo. No, al duque no le gustan los niños que lloran si esto continúa así, no hay necesidad de nada, dijo el papa. No tiene por qué ser una santa que pertenece a un templo, ni una niña estoica que apenas puede contener las lágrimas. El hombre dijo pensativo que en su propia casa ella podía llorar, reír y enfadarse cuanto quisiera. Así que, si a ella no le importa, a él le gustaría que se quedara allí y le mostrara sus lágrimas sin vergüenza. Al día siguiente, Gracelyn se acercó a Axel y Whale, que ya estaban sentados en la recepción. Los chicos... Whale le preguntó a Alesia si todo estaba bien, y luego Gracelyn les contó a sus compañeros sobre la reunión de ayer. «¿Lo dijo mi padre?», preguntó Axel. Dijo Whale si Alesia oyó esto. No es de extrañar que llorara. Ahora recordaba que Gracelyn había mirado a las familias que pasaban con una expresión algo abatida. Dijo que estaba bromeando, pero no obstante, fue bueno que conociera a esa gente, por cierto. Oyó algo del duque. Gracelyn reveló que fue Whale quien recomendó el ducado de Elfinad como lugar para su adopción. Y entonces agradeció a su vieja amiga por haberle dado una familia. De nada. Y cuando no le engañaron sus ojos. «¿No se lo dijo el duque?», preguntó Whale. «No se lo dijo», exclamó ella, y Axel también lo oyó por primera vez. En cualquier caso, les pidió que no se preocuparan, ellos se negaron, y después de eso no hubo más ofertas de ese tipo por parte de la iglesia. En cualquier caso, el duque apreciaba mucho a Alesia, y recientemente la seguridad del ducado se había reforzado aún más. Independientemente de cómo actúe la iglesia, no podrán acercarse tan fácilmente por sí solos, y probablemente tendrán que tener en cuenta la opinión pública. Además, el reciente deterioro del ambiente en la iglesia también influirá. Han aparecido creyentes que apoyan a Alesia. Gracelyn se sorprendió y preguntó con impaciencia si se debía al incidente relacionado con el poder sagrado. «Sí», respondió Whale, «porque el poder sagrado realmente emanaba de Alesia», así respondió ella. Pero, recordando la conversación con Axel, calmó su ardor y dijo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces Axel le preguntó a su camarada qué haría ahora. «Bueno», respondió, «Alesia ya se había recuperado. El acordeón que mostró claramente no era uno de los objetos divinos. Y sin embargo tendrá que regresar, probablemente hubo un alboroto en la iglesia». Axel dijo que luego averiguaría más sobre el acordeón, pero que aún no podía enviárselo a Serbian. Tal vez estuviera excavando entre algunas ruinas otra vez, ya que no respondía bueno. Serbian siempre era así que Gracelyn pensó que pronto se pondría en contacto. Al ver a sus compañeros, Whale soltó una carcajada y Gracelyn le preguntó qué le pasaba. «Nada», respondió el amigo alegremente. «Simplemente estaba contento de volver a verlos así». Él se marchaba y Alicia pensó que no podrían verse en mucho tiempo. «Qué lástima». «Bueno, no lo sé», respondió Whale. «Pensaba que volverían a verse pronto». «¿Pero por qué?», preguntó ella. Sin responder, el hombre le preguntó a Alesia si tenía lo que quería o si tal vez le faltaba algo necesario. «Qué repentino fue todo, como si nada especial», respondió Gracelyn sin comprender. Pero entonces Axel también dijo que él tenía muchos más contactos que Whale, así que si ella quería algo, debía decírselo a él. «No, eso no existe», exclamó, repitiendo lo que decía y preguntando qué les pasaba a los dos. Los camaradas rieron entre dientes y coincidieron en que Gracelyn, como siempre, no estaba pensando en sí misma en absoluto. «Ah», preguntó la niña sorprendida. «¿De qué están hablando?». Whale la llamó y le recordó que ya había pasado un mes entero. «Y pronto cumplirá 7 años», dijo él, y Gracelyn jadeó al recordarlo.